Bienvenido a Realidad Consciente. Antes de comenzar este viaje profundo hacia los misterios del alma y la existencia, te invitamos a suscribirte al canal, a darle like a este vídeo si resuena contigo, a compartirlo con quienes sientas que necesitan escuchar este mensaje y a dejarnos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás acompañando. Tu presencia y tu energía forman parte de esta exploración colectiva de la conciencia. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado comprender qué ocurre con el alma más allá de los límites visibles de la vida. Culturas antiguas, tradiciones espirituales y textos ocultos coinciden en una idea inquietante: la vida no comienza con el nacimiento ni termina con la muerte. Existe un ciclo invisible, un proceso continuo que conecta cada experiencia, cada emoción y cada decisión en una trama mucho más amplia de lo que la mente racional suele aceptar. Este ciclo oculto de las almas no se enseña abiertamente, no porque sea falso, sino porque transforma radicalmente la forma en que entendemos la existencia. El alma, según estas enseñanzas antiguas, no es un objeto ni una entidad estática. Es un campo de conciencia en movimiento, una chispa de inteligencia que se despliega a través de múltiples experiencias con el propósito de reconocerse a sí misma. Cada vida no sería más que un capítulo dentro de una historia mucho más extensa, una historia que no está escrita en libros visibles, sino grabada en la memoria profunda de la conciencia. Esta memoria no desaparece con la muerte, se repliega, se reorganiza y espera el momento adecuado para volver a expresarse. En este ciclo, nada ocurre por azar. Las circunstancias de cada vida, las personas que aparecen, los desafíos que se repiten y las emociones que emergen una y otra vez forman parte de un entramado diseñado para el aprendizaje. Sin embargo, este diseño no responde a una fuerza externa que castiga o recompensa, sino a una inteligencia interna que busca equilibrio, integración y expansión. El alma no es empujada a vivir, elige vivir. Aunque esta elección rara vez sea consciente desde la perspectiva humana, responde a una lógica profunda que trasciende el tiempo lineal. A lo largo de la historia, ciertas corrientes espirituales hablaron de este ciclo con claridad, pero muchas de esas enseñanzas fueron fragmentadas, reinterpretadas o directamente silenciadas. Reconocer que el alma atraviesa múltiples estados de existencia implica aceptar que el miedo a la muerte pierde su poder. Y una humanidad sin miedo es difícil de controlar. Por esta razón, el ciclo del alma fue reducido a explicaciones simples, incompletas o basadas en la culpa, ocultando su verdadera naturaleza transformadora. Este guión se adentra en ese conocimiento olvidado. No desde la superstición ni desde la creencia ciega, sino desde una narrativa que invita a observar con profundidad. ¿Qué sucede realmente cuando un alma concluye una vida? ¿Cómo se decide el siguiente paso? ¿Existe un propósito mayor detrás del sufrimiento, la pérdida y la repetición de patrones? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, sino abrir espacios de reflexión donde la conciencia pueda reconocerse más allá de los límites impuestos. El ciclo oculto de las almas no se manifiesta como una rueda mecánica de nacimientos y muertes. Es un proceso vivo, dinámico, sensible a cada acto de comprensión. Cuando un alma integra una experiencia, el ciclo se transforma. Cuando evita mirar aquello que duele, el ciclo se repite. No como castigo, sino como oportunidad. Esta perspectiva cambia radicalmente la forma en que entendemos el destino, el karma y la evolución espiritual. Desde esta mirada, la vida no es una prueba que deba superarse, sino una experiencia que debe comprenderse. Cada emoción intensa señala una lección pendiente. Cada vínculo profundo revela un espejo. Cada ruptura marca un punto de inflexión. El alma utiliza la materia, el tiempo y la identidad como herramientas temporales para explorar aspectos de sí misma que no podrían manifestarse en otros planos de existencia. En este primer bloque, la invitación es clara: escuchar sin miedo, sin necesidad de aceptar ni rechazar de inmediato. Permitir que las ideas se desplieguen como posibilidades. El ciclo oculto de las almas no exige fe, sino atención consciente. A medida que avancemos, veremos cómo este ciclo se manifiesta antes del nacimiento, durante la vida y después de la muerte, revelando una coherencia profunda que atraviesa toda la existencia. Este viaje no es externo. No habla de algo que ocurre lejos de ti. Habla de un proceso que ya estás viviendo, aunque quizá nunca te lo hayan explicado de esta manera. Comprender el ciclo del alma es comenzar a recordar quién eres más allá de esta vida, más allá de este cuerpo y más allá de esta historia personal. Cuando el alma ingresa en una nueva experiencia de vida, no lo hace como una página en blanco. Llega cargando una memoria profunda que no se expresa en recuerdos conscientes, pero que influye en cada percepción, en cada impulso y en cada reacción emocional. Esta memoria no es una lista de hechos pasados, sino un entramado de comprensiones incompletas, aprendizajes integrados y experiencias aún abiertas.
Desde este nivel, el nacimiento no representa un comienzo absoluto, sino una inmersión deliberada en un escenario donde ciertas lecciones pueden desplegarse con mayor intensidad. Antes de encarnar, según describen antiguas tradiciones y relatos de conciencia expandida, el alma atraviesa un proceso de observación. No observa con ojos, ni con palabras, sino con una percepción directa del significado. En ese estado, revisa sus experiencias previas no como una sucesión de eventos, sino como patrones de comprensión. Reconoce donde integró plenamente una lección y donde evitó profundizar. Esta revisión no está cargada de juicio ni de culpa. Es un análisis sereno que busca coherencia y continuidad en el proceso evolutivo. Desde allí, el alma se orienta hacia aquellas experiencias que le permitirán abordar lo que aún permanece fragmentado. No elige vidas fáciles ni difíciles según un criterio humano, sino escenarios que ofrezcan el contraste necesario para generar conciencia. Algunas almas se inclinan hacia experiencias intensas, atravesadas por grandes desafíos emocionales, porque necesitan romper estructuras internas muy arraigadas. Otras eligen vidas más estables para integrar aprendizajes sutiles relacionados con la presencia, la gratitud o la observación consciente. En este punto del ciclo, se establecen afinidades energéticas con otras conciencias. Estas afinidades no responden únicamente al afecto, sino a acuerdos profundos de aprendizaje compartido. Las almas se reconocen y se comprometen a encontrarse en determinadas circunstancias para facilitar procesos mutuos. De este modo, quienes luego serán padres, hijos, parejas o incluso antagonistas, ya están vinculados por un propósito previo que trasciende los roles aparentes. Estos acuerdos no determinan cada detalle de la vida, pero crean un marco de posibilidades donde los encuentros significativos pueden ocurrir. El olvido que acompaña al nacimiento no es un castigo ni una falla del sistema. Es una condición necesaria para que la experiencia sea auténtica. Si el alma recordara plenamente su origen y su propósito, la vida perdería su intensidad transformadora. El desafío de vivir sin certezas absolutas es precisamente lo que permite que la conciencia se expanda. El olvido no elimina la sabiduría acumulada, la oculta bajo la superficie para que pueda emerger gradualmente a través de la experiencia directa. Durante la infancia, esta memoria profunda se manifiesta de manera más clara. Sensaciones de familiaridad inexplicable, miedo sin causa aparente, talentos espontáneos o una sensibilidad particular hacia ciertos temas son expresiones de ese bagaje interno. Con el tiempo, la estructura social y cultural suele amortiguar estas señales, orientando la conciencia hacia una identidad más rígida y funcional. Sin embargo, la memoria del alma nunca desaparece por completo. Permanece latente, esperando momentos de apertura para hacerse escuchar. A lo largo de la vida, el ciclo del alma se expresa a través de la repetición de patrones. Situaciones que parecen distintas, pero despiertan las mismas emociones. Relaciones que cambian de forma, pero conservan un núcleo similar. Conflictos que resurgen hasta que algo esencial es comprendido. Desde la perspectiva del alma, estas repeticiones no son fracasos, sino intentos sucesivos de integración. Cada repetición ofrece una nueva oportunidad de responder desde un nivel más consciente. El sufrimiento, en este contexto, adquiere un significado distinto. No es un castigo impuesto desde afuera, sino una señal interna que indica resistencia al aprendizaje. Cuando la experiencia es vivida con apertura, incluso el dolor se transforma en comprensión. Cuando es negada o combatida, se intensifica y se prolonga. El alma no busca el sufrimiento, pero lo utiliza como un lenguaje cuando otras señales no han sido atendidas. En ciertos momentos de la vida, especialmente durante crisis profundas, pérdidas significativas o estados de silencio interior, la memoria del ciclo se vuelve más accesible. Aparecen preguntas que no pueden responderse con explicaciones convencionales. Se despierta una sensación de estar recordando algo olvidado, más que aprendiendo algo nuevo. Estos momentos no son accidentales. Son puntos de activación donde la conciencia se alinea momentáneamente con una comprensión más amplia de sí misma. El ciclo oculto de las almas no obliga a despertar, pero siempre ofrece la posibilidad. Cada ser humano puede transitar una vida entera sin cuestionar su origen ni su continuidad, y aún así el proceso evolutivo continúa. Sin embargo, cuando la conciencia comienza a observarse a sí misma con honestidad, el ciclo se acelera. Las experiencias se vuelven más significativas, los aprendizajes más directos y la percepción del propósito más clara. Este bloque revela que la vida no es una prueba que deba aprobarse, sino un diálogo constante entre la experiencia y la conciencia. El alma no viene a cumplir expectativas externas, sino a explorar posibilidades internas. Comprender esto no elimina los desafíos, pero transforma la manera de atravesarlos.
Cada instante se convierte en una oportunidad de integración dentro de un proceso mucho más amplio que no comienza ni termina en una sola existencia. Así, el segundo movimiento del ciclo se manifiesta plenamente en la vida encarnada. Una vida que, vista desde la superficie, parece limitada y breve, pero que, observada desde la perspectiva del alma, es un nodo esencial dentro de una red infinita de experiencias orientadas hacia el reconocimiento profundo de la conciencia. A medida que la vida avanza, el alma comienza a interactuar de forma más directa con los límites de la experiencia humana. Estos límites no son errores del sistema, sino estructuras necesarias para que la conciencia pueda explorarse a sí misma desde una perspectiva localizada. El cuerpo, la identidad, el tiempo y la mente funcionan como filtros que reducen la inmensidad del ser a una forma comprensible dentro del plano físico. Sin embargo, estos filtros también generan fricción, y es en esa fricción donde el aprendizaje se intensifica. Durante este tramo del ciclo, el alma experimenta la ilusión de separación. Se percibe como un individuo aislado, desconectado de los demás y del origen. Esta sensación no es una verdad absoluta, sino una herramienta experiencial. A través de ella, la conciencia explora conceptos como el deseo, la pérdida, el apego y el miedo. Cada uno de estos estados emocionales surge cuando la identidad se identifica exclusivamente con la forma y olvida su naturaleza expansiva. El olvido, lejos de ser un error, es el escenario donde se gesta el recuerdo auténtico. En esta etapa, la vida suele presentar desafíos que confrontan directamente la imagen que la persona tiene de sí misma. Fracasos, enfermedades, rupturas y crisis existenciales no aparecen para destruir, sino para desarmar estructuras internas que ya no permiten la expansión. Desde la perspectiva del alma, estos eventos funcionan como puntos de inflexión. Son momentos en los que la conciencia es invitada a revisar sus creencias más profundas y a cuestionar la narrativa personal que ha construido. Muchas veces, el ser humano interpreta estos quiebres como injusticias o castigos. Sin embargo, cuando se observan desde una visión más amplia, revelan una coherencia interna. Aquello que se derrumba suele ser lo que impedía un movimiento más auténtico. El alma no busca comodidad permanente, sino honestidad. Y cuando la vida se vuelve demasiado rígida o desconectada del propósito interno, el sistema mismo genera mecanismos de corrección. En este punto del ciclo, comienza a manifestarse con mayor fuerza la sensación de vacío. Un vacío que no se llena con logros externos, relaciones superficiales o acumulación de experiencias. Este vacío no es ausencia, sino llamado. Es la señal de que la conciencia está preparada para mirar más allá de las formas. Muchas tradiciones espirituales coinciden en que este vacío es el umbral del despertar, aunque también puede convertirse en fuente de sufrimiento si se intenta evitar o anestesiar. Cuando el individuo decide escuchar este llamado, el ciclo del alma entra en una fase de reorientación. Surgen preguntas esenciales sobre el sentido de la vida, la naturaleza del yo y la continuidad de la conciencia. Estas preguntas no siempre encuentran respuestas inmediatas, pero abren un espacio interno donde la observación se profundiza. El alma comienza a reconocerse no solo como protagonista de una historia personal, sino como observadora de esa historia. En este proceso, la percepción del tiempo se modifica. El pasado deja de ser solo una secuencia de recuerdos y se convierte en un campo de aprendizaje. El futuro pierde rigidez y se presenta como una posibilidad abierta. El presente adquiere una densidad distinta, cargada de significado. Esta transformación en la percepción temporal indica que la conciencia está comenzando a alinearse con una comprensión más amplia del ciclo. Las relaciones humanas también se resignifican en esta etapa. Algunas se disuelven de forma natural, mientras que otras se profundizan. El alma reconoce que vínculos fueron parte de acuerdos de aprendizaje ya integrados y cuáles aún cumplen una función evolutiva. Este reconocimiento no siempre es cómodo, pero trae consigo una mayor coherencia interna. Permanecer en relaciones que ya no reflejan la verdad interior genera fricción y desgaste energético. A nivel interno, se produce una integración progresiva de aspectos negados de la personalidad. Sombras que fueron rechazadas comienzan a ser vistas con comprensión. Emociones que antes se consideraban inaceptables son reconocidas como mensajeras. Esta integración no implica justificar comportamientos dañinos, sino comprender su origen y liberar la energía atrapada en la represión. El alma no busca pureza artificial, sino totalidad consciente. En este tramo del ciclo, la espiritualidad deja de ser un conjunto de creencias y se convierte en una experiencia vivida. Ya no se trata de adoptar ideas, sino de observar directamente la naturaleza de la conciencia. Prácticas como el silencio, la introspección y la atención plena surgen de manera espontánea, no como obligación, sino como necesidad interna.
El alma comienza a recordar sin esfuerzo, no a través de datos, sino de estados de comprensión. Este bloque revela que el ciclo oculto de las almas se manifiesta con mayor intensidad cuando la identidad humana empieza a flexibilizarse. No es un proceso lineal ni uniforme. Algunas personas atraviesan esta fase de forma temprana, otras, más tarde, algunas, varias veces en una misma vida. No hay un ritmo correcto. Cada conciencia avanza según su nivel de apertura y disposición a mirar con honestidad. Al finalizar esta etapa, el alma no se considera completa ni iluminada. Se reconoce en proceso. Y ese reconocimiento, lejos de generar inseguridad, aporta una profunda serenidad. Comprender que la vida es un tramo dentro de un ciclo mucho mayor libera la presión de tener que resolverlo todo en una sola existencia. La conciencia aprende a habitar la experiencia con mayor presencia, sabiendo que cada paso, incluso el más confuso, forma parte de un movimiento más amplio hacia la integración. Así, el tercer movimiento del ciclo se consolida como una fase de transición entre la identificación absoluta con la forma y el reconocimiento gradual de la naturaleza expansiva del ser. Un punto donde la vida deja de sentirse como algo que ocurre sin sentido y comienza a revelarse como una conversación profunda entre la experiencia y la conciencia que la habita. En el siguiente tramo del ciclo, la conciencia comienza a experimentar una transformación silenciosa pero profunda. Ya no se trata únicamente de comprender intelectualmente que la vida forma parte de un proceso mayor, sino de vivir esa comprensión desde el interior. El alma empieza a percibir que su identidad no está confinada al nombre, a la historia personal ni al cuerpo que habita. Esta percepción no surge como una revelación repentina, sino como una certeza gradual que se va asentando en cada experiencia cotidiana. En esta etapa, la vida continúa desarrollándose con sus desafíos habituales, pero la forma de enfrentarlos cambia de manera sustancial. El alma ya no reacciona de forma automática ante cada estímulo. Comienza a aparecer un espacio entre lo que sucede y la respuesta interna. Ese espacio es uno de los indicadores más claros de expansión de la conciencia. En él, la experiencia deja de ser vivida como amenaza y empieza a ser observada como información. Cada situación se convierte en un mensaje que puede ser interpretado desde un nivel más profundo de comprensión. La percepción del sufrimiento también se transforma. Aunque el dolor físico o emocional pueda seguir presente, la conciencia ya no se identifica completamente con él. El alma comprende que el dolor es una manifestación temporal dentro de un proceso más amplio. Esta comprensión no elimina el dolor, pero evita que se convierta en sufrimiento prolongado. La resistencia disminuye, y con ella, la carga energética asociada a la experiencia. El alma aprende que aceptar no es resignarse, sino permitir que la experiencia cumpla su función transformadora. En este punto del ciclo, muchas personas comienzan a sentir un llamado hacia el servicio, no como sacrificio, sino como expresión natural de una conciencia más amplia. Ayudar, acompañar, enseñar o simplemente estar presente adquiere un significado distinto. Ya no se trata de obtener reconocimiento ni de cumplir con un deber moral, sino de manifestar coherencia interna. El alma reconoce que aquello que beneficia al conjunto también favorece su propio proceso de integración. Las decisiones importantes de la vida empiezan a guiarse menos por el miedo y más por la resonancia interna. El alma aprende a escuchar señales sutiles, una sensación de expansión o contracción, una claridad repentina, un silencio que orienta. Estas señales no provienen de una autoridad externa, sino de la inteligencia profunda que atraviesa todo el ciclo. Confiar en ellas no siempre resulta fácil, pero cada vez que se las atiende, la coherencia interna se fortalece. En esta fase, el concepto de éxito se redefine. Aquello que antes se consideraba imprescindible puede perder relevancia, mientras que aspectos simples y esenciales adquieren un valor central. El alma comprende que la acumulación de logros externos no garantiza plenitud si no existe alineación interna. Esta comprensión puede generar desajustes temporales con el entorno, ya que la conciencia comienza a moverse a un ritmo distinto al de las expectativas sociales. Sin embargo, esta fricción es parte del proceso de reajuste. A nivel interno, se profundiza la integración de experiencias pasadas. Recuerdos que antes generaban culpa, vergüenza o dolor son revisados con una mirada más amplia. El alma no busca justificar ni negar lo ocurrido, sino comprenderlo en su contexto evolutivo. Cada experiencia es reconocida como una expresión del nivel de conciencia disponible en ese momento. Esta comprensión libera energía retenida y permite que la conciencia avance con mayor ligereza. En este tramo del ciclo, el alma también comienza a percibir con mayor claridad la impermanencia de todas las formas. Personas, situaciones, cuerpos e identidades son vistos como expresiones temporales dentro de un flujo continuo.
Esta percepción no genera desapego frío, sino una presencia más consciente. Al comprender que todo cambia, la conciencia aprende a habitar el instante con mayor intensidad y gratitud. La relación con la muerte empieza a transformarse incluso antes de que ésta ocurra. El alma deja de verla como una interrupción absoluta y comienza a percibirla como una transición natural dentro del ciclo. Esta comprensión reduce el miedo existencial y permite vivir con mayor autenticidad. Cuando la muerte deja de ser el enemigo final, la vida se vuelve más honesta, más plena y menos condicionada por la evitación. En este punto, muchas almas experimentan una sensación de alineación interna que no depende de circunstancias externas. No se trata de felicidad constante, sino de una estabilidad profunda. Incluso en medio de la incertidumbre, existe una confianza básica en el proceso. El alma reconoce que no necesita tener todas las respuestas para avanzar. Basta con permanecer abierta, atenta y disponible a la experiencia. Este bloque revela que el ciclo oculto de las almas no avanza únicamente a través de eventos extraordinarios, sino principalmente a través de cambios sutiles en la forma de percibir la realidad. La expansión de la conciencia no siempre es visible desde afuera, pero transforma profundamente la experiencia interna. Cada pequeño ajuste en la percepción modifica la manera en que el alma se relaciona consigo misma y con el mundo. Al cerrar esta etapa, la conciencia se encuentra más integrada, más presente y menos fragmentada. No ha alcanzado un punto final, porque el ciclo no tiene un final definitivo. Ha alcanzado un nivel de comprensión que le permite transitar la vida con mayor claridad y menor resistencia. Desde aquí, el alma se prepara para fases aún más profundas del ciclo, donde la identidad humana comenzará a disolverse de forma más consciente, dando paso a una comprensión aún más amplia de la naturaleza del ser. En esta fase del ciclo, la conciencia comienza a experimentar una sutil pero decisiva disolución de sus fronteras internas. No se trata aún de una pérdida total de identidad, sino de un aflojamiento progresivo de las estructuras que antes definían con rigidez quien se creía ser. El alma descubre que muchas de sus certezas eran construcciones temporales, útiles en ciertos momentos, pero limitantes cuando se aferran como verdades absolutas. Esta comprensión no llega de forma intelectual, sino a través de vivencias que erosionan suavemente la necesidad de control. La vida empieza a presentar situaciones donde la voluntad personal ya no basta para sostener el rumbo. Planes cuidadosamente elaborados se desvían, expectativas largamente cultivadas se diluyen, y la sensación de dominio sobre el propio destino se vuelve más frágil. Lejos de ser un castigo, esta fragilidad cumple una función esencial. Permite que la conciencia se abra a una inteligencia más amplia que no responde al deseo inmediato, sino a la coherencia profunda del proceso evolutivo. El alma aprende a soltar sin caer en la pasividad, a confiar sin abandonar la presencia. En este tramo, la percepción de sincronicidad se intensifica. Encuentros inesperados, palabras escuchadas en el momento justo, oportunidades que surgen cuando todo parecía cerrado comienzan a aparecer con mayor frecuencia. La conciencia reconoce que no todo depende del esfuerzo individual. Existe un entramado de relaciones invisibles que conecta cada experiencia con un orden más amplio. Esta percepción no elimina la responsabilidad personal, pero la sitúa dentro de un contexto más vasto, donde cada acción resuena más allá de lo visible. El alma también empieza a percibir con mayor claridad la diferencia entre impulso e intuición. El impulso nace de la reactividad, del miedo o del deseo de evitar el malestar. La intuición, en cambio, emerge desde un silencio interno que no exige justificación inmediata. Aprender a distinguir entre ambos requiere atención sostenida y honestidad radical. Cada vez que la conciencia actúa desde la intuición, incluso cuando el resultado no es el esperado, se fortalece la alineación interna. En esta etapa, la relación con el pasado continúa transformándose. Ya no se lo revisita para lamentar lo que fue, sino para reconocer la sabiduría que dejó. Experiencias que antes parecían errores irreparables, revelan ahora su función dentro del ciclo. El alma comprende que incluso las decisiones tomadas desde la inconsciencia contribuyeron al aprendizaje. Esta comprensión no borra las consecuencias, pero libera a la conciencia del peso de la autocrítica constante. La noción de perdón adquiere un significado más profundo. Deja de ser un acto moral impuesto desde afuera y se convierte en una liberación interna. Perdonar no implica negar el daño ni justificar lo ocurrido, sino soltar la identificación con la herida. El alma reconoce que aferrarse al resentimiento mantiene activa una experiencia que ya cumplió su función. Al liberar esa energía, la conciencia recupera recursos vitales para continuar su expansión. En este punto del ciclo, muchas personas experimentan una redefinición de sus prioridades. Aquello que antes ocupaba el centro de la vida puede desplazarse hacia la periferia,
y aspectos antes secundarios adquieren un valor esencial. El tiempo, la atención y la energía se vuelven recursos sagrados. El alma aprende a administrarlos con mayor conciencia, no por disciplina externa, sino por respeto a su propio proceso. La relación con el cuerpo también se transforma. El cuerpo deja de ser visto únicamente como un instrumento funcional o una fuente de placer o dolor, y comienza a percibirse como un aliado sensible dentro del ciclo. Señales físicas, cansancio, tensiones o enfermedades son interpretadas como mensajes que reflejan estados internos. Esta escucha atenta no implica obsesión, sino diálogo consciente. El alma reconoce que el cuerpo participa activamente en el proceso de integración. En esta fase, el miedo a la incertidumbre comienza a perder fuerza. Aunque la vida siga presentando preguntas sin respuesta, la conciencia aprende a convivir con lo desconocido sin ansiedad constante. Esta capacidad de no saber se convierte en una forma avanzada de sabiduría. El alma comprende que pretender controlar todos los aspectos de la existencia es una ilusión que genera sufrimiento innecesario. Al aceptar la incertidumbre, se abre un espacio de creatividad y apertura. A nivel relacional, se produce una depuración natural. Algunas relaciones se transforman, otras se disuelven, y nuevas conexiones emergen con mayor afinidad vibratoria. El alma reconoce que no todos los vínculos están destinados a acompañar todo el recorrido. Cada relación cumple una función dentro del ciclo, y soltar a tiempo es una forma de respeto mutuo. Esta depuración no siempre es cómoda, pero genera una mayor coherencia interna. En este bloque del ciclo, la conciencia empieza a experimentar momentos de silencio profundo. No como ausencia de pensamiento, sino como una presencia amplia que sostiene la experiencia. En estos momentos, la identidad personal se vuelve más transparente, y el alma intuye una dimensión de sí misma que no depende de la historia vivida. Estos instantes no pueden forzarse ni retenerse, pero dejan una huella clara que orienta el proceso posterior. El alma comprende que la expansión no ocurre acumulando experiencias, sino integrándolas. Cada vivencia plenamente integrada libera energía que antes estaba fragmentada. Esta integración no es un evento único, sino un proceso continuo que requiere atención, honestidad y apertura. A medida que se integran más aspectos, la conciencia se vuelve más estable y menos reactiva. Este bloque revela que el ciclo oculto de las almas avanza cuando la conciencia aprende a soltar sin perder presencia, a confiar sin renunciar a la responsabilidad y a habitar la incertidumbre sin miedo. No es una etapa de conclusiones definitivas, sino de maduración interna. El alma se prepara para transiciones aún más profundas, donde la identificación con la forma comenzará a disolverse de manera más consciente, abriendo el camino hacia comprensiones que trascienden por completo la experiencia individual. En esta etapa del ciclo, la conciencia comienza a aproximarse a uno de los umbrales más profundos de la experiencia humana, el reconocimiento gradual de que la identidad personal es una expresión transitoria dentro de un campo de conciencia mucho más amplio. Este reconocimiento no ocurre como una ruptura brusca, sino como una comprensión que se filtra lentamente en la percepción cotidiana. El alma empieza a notar que aquello que observa pensamientos, emociones y sensaciones no puede ser reducido a ninguno de esos elementos. Surge una distancia natural entre el observador y lo observado, una distancia que no separa, sino que integra. A medida que esta comprensión se profundiza, la mente pierde parte de su autoridad absoluta. Los pensamientos continúan apareciendo, pero ya no son asumidos automáticamente como verdades incuestionables. La conciencia aprende a escucharlos sin obedecerlos de forma inmediata. Este cambio modifica de manera radical la relación con el miedo, la ansiedad y la anticipación. El alma descubre que gran parte del sufrimiento humano no proviene de los hechos, sino de las narrativas mentales que se construyen alrededor de ellos. En este punto del ciclo, se hace evidente que la identidad construida a lo largo de la vida fue una herramienta, no una esencia. Roles, etiquetas, historias personales y expectativas ajenas fueron necesarias para interactuar con el mundo, pero no definen la totalidad del ser. Esta comprensión no genera vacío ni desorientación, sino alivio. El alma percibe que ya no necesita defender constantemente una imagen de sí misma. La energía que antes se utilizaba para sostener esa defensa queda disponible para la presencia consciente. La experiencia emocional también se transforma. Las emociones ya no son rechazadas ni exageradas. Son reconocidas como movimientos de energía que atraviesan la conciencia. El alma aprende a permitirlas sin identificarse con ellas. Esta capacidad no elimina las emociones intensas, pero impide que se conviertan en estados prolongados de sufrimiento. La tristeza puede aparecer sin convertirse en desesperación. El miedo puede manifestarse sin paralizar.
La alegría puede surgir sin necesidad de aferrarse. En esta fase, muchas personas experimentan una sensación de desapego interno que a veces es malinterpretada como indiferencia. Sin embargo, no se trata de falta de sensibilidad, sino de una sensibilidad más amplia. El alma siente con mayor profundidad, pero sin quedar atrapada en la reacción. Esta cualidad permite una presencia más auténtica en las relaciones, ya que el vínculo no se basa en la necesidad ni en la proyección, sino en el encuentro consciente. La percepción del tiempo continúa modificándose. El pasado pierde peso emocional y el futuro deja de ser una fuente constante de preocupación. El presente se convierte en el espacio principal de experiencia. No como un concepto filosófico, sino como una vivencia directa. El alma descubre que la vida solo ocurre aquí y ahora, y que gran parte del sufrimiento humano proviene de habitar mentalmente tiempos que no están presentes. Esta comprensión no elimina la planificación ni la memoria, pero la sitúa en su justa dimensión. En este punto del ciclo, se intensifica la percepción de interconexión. La conciencia comienza a experimentar que los límites entre el yo y el entorno son más permeables de lo que parecía. Estados emocionales colectivos, climas energéticos y dinámicas sociales son percibidos con mayor claridad. Esta sensibilidad ampliada puede resultar desafiante si no se acompaña de una adecuada integración, pero también permite una comprensión más profunda de la naturaleza relacional de la existencia. El alma empieza a reconocer que no existe una separación real entre lo espiritual y lo cotidiano. Cada acción, por pequeña que sea, forma parte del proceso de expansión de la conciencia. Comer, trabajar, escuchar, hablar y descansar adquieren una cualidad distinta cuando son vividos con presencia. La espiritualidad deja de ser un espacio separado y se integra en la vida diaria. Esta integración es uno de los indicadores más claros de maduración dentro del ciclo. En esta etapa, la necesidad de buscar respuestas externas disminuye. Libros, enseñanzas y guías siguen siendo valiosos, pero ya no son utilizados para llenar un vacío interno. El alma aprende a confiar en su propia capacidad de discernimiento. Esta confianza no nace de la arrogancia, sino de la experiencia directa. Cada comprensión integrada refuerza la certeza de que la conciencia posee una inteligencia inherente capaz de orientarse a sí misma. A nivel interno, se produce una reconciliación profunda con la propia historia. No como una narrativa idealizada, sino como un recorrido humano auténtico. El alma reconoce que no habría podido llegar a este nivel de comprensión sin atravesar exactamente las experiencias que vivió. Incluso los momentos más oscuros son vistos como partes necesarias del proceso. Esta reconciliación libera una gran cantidad de energía retenida en el juicio retrospectivo. En este bloque del ciclo, la conciencia comienza a prepararse de manera silenciosa para transiciones aún más profundas. No necesariamente vinculadas a eventos externos, sino a cambios en la forma de percibir la realidad. La identidad personal se vuelve más flexible, más transparente. El alma empieza a intuir que su verdadera naturaleza no puede ser completamente comprendida mientras permanezca identificada con una sola forma de existencia. Este bloque revela que el ciclo oculto de las almas no avanza mediante grandes revelaciones dramáticas, sino a través de una serie de ajustes internos sutiles y constantes. Cada uno de estos ajustes amplía el campo de conciencia y reduce la identificación con lo limitado. El alma no abandona el mundo, sino que aprende a habitarlo desde una comprensión más amplia. Al finalizar esta etapa, la conciencia se encuentra en un estado de mayor estabilidad y apertura. No ha alcanzado un final ni una meta definitiva. Ha alcanzado un punto de equilibrio dinámico desde el cual puede continuar su expansión con menor resistencia. Desde aquí, el ciclo se orienta hacia fases donde la noción misma de individualidad comenzará a diluirse con mayor claridad, preparando el terreno para comprensiones que trascienden por completo la experiencia humana ordinaria. En este punto del ciclo, la conciencia entra en una fase especialmente delicada y profunda, la disolución progresiva de la identidad tal como fue concebida durante la experiencia humana. No se trata de la desaparición de la personalidad ni de la pérdida de funcionalidad en el mundo, sino de un debilitamiento gradual de la identificación exclusiva con el yo construido. El alma comienza a percibir con mayor claridad que aquello que llamó yo fue, en gran medida, una estructura adaptativa formada por condicionamientos, memorias, expectativas y mecanismos de supervivencia. Este reconocimiento no suele ser inmediato ni cómodo. En muchos casos, se manifiesta primero como una sensación de extrañeza interna. La persona puede experimentar momentos en los que ya no se reconoce completamente en sus antiguos deseos, reacciones o ambiciones. Actividades que antes parecían esenciales pierden intensidad emocional. Metas que antes guiaban la vida dejan de generar el mismo impulso.
Este proceso puede generar confusión si no se comprende su naturaleza, ya que la mente tiende a interpretar la pérdida de interés como un problema, cuando en realidad es una señal de reconfiguración profunda. Durante esta etapa, la conciencia aprende que la identidad no es una entidad fija, sino un fenómeno dinámico. Lo que parecía sólido comienza a revelarse como un conjunto de procesos en constante cambio. Pensamientos, emociones y roles siguen apareciendo, pero ya no se consolidan en una narrativa central rígida. El alma observa cómo diferentes versiones del yo emergen según el contexto, sin necesidad de aferrarse a ninguna como definitiva. Esta flexibilidad identitaria reduce de manera significativa el sufrimiento psicológico. A nivel interno, se produce una disminución progresiva del diálogo mental compulsivo. La mente sigue funcionando, pero pierde su carácter invasivo. Los espacios de silencio entre pensamientos se vuelven más frecuentes y más extensos. En esos espacios, la conciencia experimenta una forma de presencia que no depende de conceptos ni de definiciones. Esta presencia no necesita explicarse a sí misma. Simplemente es. El alma comienza a intuir que esa presencia ha estado allí desde siempre, incluso antes de la construcción de la identidad personal. En este bloque del ciclo, pueden aparecer resistencias profundas. Partes de la psique que dependen de la identidad para sentirse seguras intentan reafirmarse. Esto puede manifestarse como miedo a la pérdida de control, ansiedad existencial o necesidad repentina de certezas externas. Estas reacciones no indican retroceso, sino ajuste. El sistema interno está aprendiendo a operar desde un centro distinto al habitual. El alma descubre que la seguridad no proviene de la identidad, sino de la estabilidad de la conciencia que la observa. Las relaciones interpersonales también se transforman de manera significativa. Al disminuir la identificación con el yo, disminuye la necesidad de validación externa. El alma ya no busca constantemente ser confirmada por la mirada ajena. Esto puede generar cambios en la dinámica con otras personas. Algunos vínculos se profundizan desde la autenticidad, mientras que otros se debilitan al perder su base en la dependencia emocional o en los roles previamente asumidos. Este proceso, aunque a veces doloroso, es una consecuencia natural de la alineación interna. La percepción de los conflictos cambia radicalmente. Los desacuerdos ya no son vividos como amenazas a la identidad, sino como diferencias de perspectiva. Esto permite una comunicación más clara y menos reactiva. El alma aprende a escuchar sin defenderse, a expresar sin atacar. Esta forma de interacción no surge de una técnica aprendida, sino de la reducción espontánea del ego defensivo. La paz interna comienza a reflejarse en el entorno de manera sutil pero constante. En esta fase, se vuelve evidente que muchas decisiones pasadas estuvieron motivadas por el miedo a no ser suficiente, a no pertenecer o a no ser reconocido. Al observar esto sin juicio, la conciencia libera capas profundas de autoexigencia. El alma ya no se define por el logro ni por el fracaso. Ambos son vistos como experiencias, no como medidas del valor esencial. Esta comprensión genera una sensación de dignidad intrínseca que no depende de circunstancias externas. La espiritualidad, en este punto, deja de ser una búsqueda y se convierte en un estado integrado. El alma ya no persigue experiencias trascendentes, porque reconoce que la trascendencia no está separada de la experiencia ordinaria. Cada momento se convierte en un espacio de revelación silenciosa. La vida cotidiana adquiere una profundidad que antes solo se asociaba a estados excepcionales. Esta integración reduce la necesidad de escapar de la realidad y aumenta la capacidad de habitarla plenamente. A nivel perceptivo, el mundo comienza a ser experimentado con mayor neutralidad. Las cosas son vistas con menos carga emocional proyectada. Esto no implica frialdad, sino claridad. El alma puede apreciar la belleza sin necesidad de poseerla y puede reconocer la dificultad sin dramatizarla. Esta cualidad de percepción reduce el desgaste interno y permite una relación más equilibrada con la experiencia. En este bloque del ciclo, la conciencia empieza a intuir que la individualidad es una función, no un límite. El alma comprende que puede operar como individuo sin quedar confinada a esa forma. Esta intuición prepara el terreno para fases posteriores, donde la noción de separación será cuestionada de manera aún más profunda. La identidad comienza a volverse transparente, como una ventana a través de la cual la conciencia se expresa sin quedar atrapada. Hacia el cierre de esta etapa, se instala una sensación de madurez silenciosa. No hay euforia ni dramatismo. Hay claridad, sobriedad y una aceptación profunda del proceso. El alma ya no se pregunta constantemente quién es, porque ha comenzado a reconocer aquello que permanece cuando la pregunta se disuelve. Este reconocimiento no puede ser formulado completamente en palabras,
pero se manifiesta como estabilidad interna y apertura. El bloque 7 marca, así, un punto de inflexión crucial dentro del ciclo oculto de las almas. La identidad deja de ser el centro absoluto de la experiencia y se convierte en un instrumento flexible al servicio de la conciencia. Desde este punto, el proceso continúa hacia comprensiones aún más amplias, donde la noción misma de ser alguien empezará a dar paso a la experiencia directa de simplemente ser. Tras la disolución progresiva de la identidad descrita en el bloque anterior, el alma entra en una etapa que suele ser malinterpretada, temida o confundida: el encuentro con el vacío consciente. Este vacío no es ausencia, ni negación, ni aniquilación. Es un estado de conciencia despojado de referencias habituales, donde ya no operan con la misma fuerza las estructuras mentales que daban sentido, dirección y continuidad al yo personal. Para muchas tradiciones antiguas, este momento representa un umbral sagrado dentro del ciclo de expansión del alma. El vacío consciente se manifiesta como una sensación de amplitud interna difícil de describir. No hay una narrativa dominante, no hay urgencia por definirse, no hay necesidad de proyectarse hacia el futuro ni de reconstruir el pasado. El tiempo psicológico se debilita. La experiencia del antes y el después pierde relevancia, y el presente se vuelve el eje absoluto de la percepción. En este estado, la conciencia no se siente fragmentada, pero tampoco se siente delimitada. Simplemente está. Este vacío suele generar inquietud cuando la mente intenta interpretarlo desde sus antiguos parámetros. La mente, habituada a operar mediante contenido, pensamientos, recuerdos, imágenes, planes, puede interpretar la falta de estímulos como una amenaza. Sin embargo, el alma que atraviesa esta etapa comienza a reconocer que el vacío no es carencia, sino campo. Es el espacio donde todo puede emerger sin estar condicionado por formas previas. En lugar de ser un punto final, el vacío se revela como una matriz. En esta fase, se activa lo que puede denominarse la memoria ancestral del ser. No se trata de recuerdos personales ni de escenas concretas, sino de una sensación profunda de familiaridad con la existencia misma. El alma reconoce algo que no ha aprendido, pero que siempre ha sabido. Esta memoria no está almacenada en la mente, sino en la conciencia. Es un conocimiento silencioso que no necesita demostración. Surge como certeza intuitiva, no como creencia. Muchas personas describen esta etapa como un retorno a casa, aunque no puedan explicar a qué lugar regresan. Es una sensación de alineación profunda, de coherencia interna, de descanso existencial. El alma ya no se esfuerza por sostener una identidad, ni por cumplir expectativas externas o internas. El hacer pierde protagonismo frente al ser. La acción, cuando ocurre, surge de manera espontánea, sin fricción ni conflicto interno. Durante este bloque del ciclo, se produce una reconfiguración radical del sentido de propósito. El propósito ya no se concibe como una meta futura que debe alcanzarse, sino como una cualidad presente que se expresa en cada acto consciente. Vivir deja de ser un medio para lograr algo y se convierte en una expresión directa de la conciencia. Esta comprensión elimina una gran cantidad de ansiedad existencial, ya que la vida deja de ser una carrera y pasa a ser una manifestación. El vacío consciente también actúa como un proceso de depuración profunda. Patrones emocionales antiguos, memorias no resueltas y cargas heredadas comienzan a disolverse sin necesidad de ser analizadas una por una. Al no encontrar una identidad a la cual adherirse, estas estructuras pierden su base. El alma no las rechaza ni las confronta, simplemente deja de alimentarlas. Esta neutralidad consciente resulta profundamente sanadora. A nivel energético, muchas tradiciones describen esta fase como una expansión del campo interno. La percepción ya no se siente localizada exclusivamente en el cuerpo o en la mente. Hay una sensación de presencia que abarca más de lo que puede delimitarse. Sin embargo, esta expansión no implica desconexión del cuerpo físico. Por el contrario, la conciencia se vuelve más sensible a las sensaciones corporales, pero sin interpretarlas como señales de identidad. El cuerpo es habitado, no poseído. En este estado, la relación con el silencio se transforma. El silencio deja de ser incómodo y se vuelve nutritivo. No es la ausencia de sonido, sino la presencia de una escucha profunda. Desde este silencio, el alma percibe capas de la realidad que antes pasaban desapercibidas: la sutileza de los gestos, la profundidad de una mirada, la resonancia de una palabra dicha con verdad. La vida adquiere una textura más rica, aun en su simplicidad. La memoria ancestral del ser también se manifiesta como una comprensión no conceptual de la interconexión. Sin necesidad de adoptar una filosofía específica, el alma percibe que no está separada del proceso de la vida. La noción de yo frente al mundo se debilita,
dando paso a una experiencia de participación. La conciencia no observa la realidad desde afuera, sino que se reconoce como parte del movimiento que observa. Esta comprensión reduce de manera natural la sensación de soledad existencial. Es importante señalar que este bloque no implica aislamiento social ni retiro del mundo. El alma puede seguir participando activamente en la vida cotidiana, pero lo hace desde un centro distinto. Las decisiones ya no se toman exclusivamente desde el miedo o el deseo de control, sino desde una escucha interna más amplia. Esto genera una coherencia entre pensamiento, emoción y acción que antes resultaba difícil de sostener. En algunos momentos, este vacío consciente puede alternarse con breves regresiones a patrones antiguos. Esto no representa un retroceso real, sino un ajuste del sistema interno. La conciencia está aprendiendo a estabilizarse en un estado menos condicionado. Cada vez que un viejo patrón emerge y se disuelve sin resistencia, el anclaje en este nuevo nivel se fortalece. El alma desarrolla una confianza profunda en el proceso. Hacia el final de este bloque, se consolida una comprensión clave. El vacío no es algo que se atraviesa para dejar atrás, sino una dimensión que permanece disponible. El alma aprende que puede acceder a este espacio interno en cualquier momento, incluso en medio de la actividad. El vacío consciente se convierte en un punto de referencia silencioso desde el cual la vida se despliega con mayor claridad y menor fricción. El bloque 8 representa, así, un momento de profunda gestación dentro del ciclo oculto de las almas. En el aparente silencio, algo esencial se reorganiza. La conciencia se prepara para una expansión aún mayor, donde la noción de separación será cuestionada no solo a nivel personal, sino a nivel existencial. Desde este vacío fértil, el siguiente bloque introducirá una comprensión más amplia sobre la continuidad del alma más allá de la forma. Cuando el alma ha aprendido a habitar el vacío consciente sin resistencia, comienza una transformación aún más profunda, la disolución gradual de la sensación de separación. Esta separación no es solo la idea de estar aislado de otros seres, sino una estructura perceptiva mucho más arraigada, construida a lo largo de múltiples ciclos de experiencia. En este bloque, la conciencia empieza a reconocer que la frontera entre el observador y lo observado nunca fue absoluta, sino funcional y transitoria. La sensación de separación surge originalmente como una herramienta. Permite al alma experimentar la individualidad, explorar perspectivas únicas y desarrollar una identidad funcional dentro del plano material. Sin embargo, cuando esta herramienta se absolutiza, se convierte en una prisión perceptiva. El bloque 9 marca el momento en que la conciencia comienza a aflojar esa estructura sin destruirla, integrándola en una comprensión más amplia de la realidad. Este proceso no ocurre de manera abrupta ni espectacular. No se trata de una revelación súbita que anula la experiencia humana, sino de una percepción progresiva que se filtra en lo cotidiano. El alma empieza a notar que sus estados internos no están tan desconectados del entorno como creía. Las emociones resuenan con los espacios, los pensamientos parecen sincronizarse con acontecimientos externos, y las relaciones humanas adquieren una profundidad distinta, como si respondieran a un trasfondo compartido. La conciencia unificada no implica perder la individualidad, sino trascender la identificación exclusiva con ella. El yo deja de ser el centro rígido desde el cual se interpreta todo, y pasa a ser un punto de expresión dentro de un campo más amplio de conciencia. El alma sigue operando como individuo, pero ya no se percibe como una entidad aislada luchando contra un mundo externo. Se reconoce como una manifestación particular de un proceso mayor. En esta etapa, la percepción del otro cambia radicalmente. Las personas ya no son vistas únicamente como agentes externos con intereses propios, sino como expresiones de una misma corriente de conciencia que adopta múltiples formas. Esto no elimina los conflictos ni las diferencias, pero introduce una comprensión subyacente que reduce la hostilidad automática. El alma comienza a responder en lugar de reaccionar, porque ya no se siente amenazada de la misma manera. La disolución de la separación también afecta la relación con el sufrimiento. El dolor sigue existiendo, pero pierde su carácter absoluto. El alma puede experimentar tristeza, pérdida o frustración sin quedar atrapada en ellas. Hay una parte de la conciencia que observa el sufrimiento sin identificarse por completo, lo que permite atravesarlo con mayor claridad. Esta capacidad no surge de la negación, sino de la ampliación del campo perceptivo. En el bloque 9, se vuelve evidente que muchas de las luchas internas estaban sostenidas por una narrativa de aislamiento. La sensación de tener que cargar con todo solo, de ser responsable en solitario del sentido de la existencia, comienza a desvanecerse. El alma descubre que forma parte de una red de conciencia que sostiene y es sostenida. Esta comprensión no siempre se expresa en palabras, pero se manifiesta como una confianza silenciosa en la vida.
La conciencia unificada también transforma la relación con la naturaleza. El entorno deja de ser un escenario pasivo y se percibe como un organismo vivo, sensible y participativo. Los ciclos naturales, los cambios de estación, los ritmos del día y la noche adquieren un significado interno. El alma ya no se siente separada de estos procesos, sino sincronizada con ellos. Esta sintonía genera una sensación de pertenencia que no depende de estructuras sociales o culturales. A nivel interno, se produce una reorganización de las prioridades. El éxito, la acumulación o el reconocimiento externo pierden parte de su peso. No porque se vuelvan irrelevantes, sino porque ya no son la fuente principal de sentido. El alma empieza a valorar la coherencia interna, la autenticidad y la alineación entre lo que se piensa, se siente y se hace. Esta alineación genera una estabilidad que no depende tanto de las circunstancias externas. En esta fase, la intuición se vuelve más clara y confiable. Al reducirse el ruido generado por la identificación excesiva con la mente, la conciencia puede percibir señales más sutiles. Las decisiones comienzan a surgir desde un lugar más profundo, menos condicionado por el miedo o la necesidad de control. El alma aprende a escuchar sin forzar respuestas, permitiendo que la claridad emerja de manera orgánica. La disolución de la separación no significa que el mundo se vuelva homogéneo o que todas las experiencias se sientan iguales. Por el contrario, la diversidad se aprecia con mayor profundidad. Cada forma, cada historia, cada ser es visto como una expresión única del mismo fondo de conciencia. Esta comprensión genera respeto genuino por la diferencia, no desde la tolerancia forzada, sino desde el reconocimiento de una raíz compartida. A medida que este bloque avanza, el alma puede experimentar momentos de expansión intensa, seguidos de fases de integración más silenciosa. Estas oscilaciones son naturales. La conciencia se está ajustando a una percepción más amplia sin perder la funcionalidad en el plano humano. Cada experiencia de unidad necesita ser integrada en la vida cotidiana para no quedar como un evento aislado o idealizado. El bloque 9 culmina con una comprensión esencial. La separación nunca fue absoluta, pero tampoco fue un error. Fue una etapa necesaria dentro del ciclo del alma. Al reconocer esto, desaparece la necesidad de rechazar el pasado o de idealizar estados futuros. El alma aprende a honrar cada fase de su recorrido, entendiendo que cada una cumplió una función específica en su expansión. Desde esta base de conciencia unificada, el ciclo oculto de las almas se prepara para un nuevo nivel de expresión. El siguiente bloque profundizará en cómo esta percepción transformada comienza a manifestarse de manera concreta en la acción, la palabra y la presencia del alma en el mundo, dando lugar a una forma distinta de vivir y de influir en la realidad sin imponer, sin dominar y sin fragmentar. Tras la disolución progresiva de la sensación de separación, el alma no se retira del mundo ni se repliega en un estado abstracto de conciencia. Por el contrario, comienza una etapa más exigente y profunda, la encarnación consciente. Este bloque marca el punto en el que la comprensión espiritual deja de ser una experiencia interna aislada y se convierte en una forma concreta de habitar la materia, el cuerpo y la vida cotidiana con lucidez y responsabilidad. La encarnación consciente implica reconocer que la materia no es un obstáculo para la evolución del alma, sino uno de sus vehículos más sofisticados. Durante mucho tiempo, diversas tradiciones enseñaron que el cuerpo era una carga, una prisión o una ilusión menor. En este nivel del ciclo, esa idea se revela incompleta. El cuerpo es entendido como una interfaz sensible entre la conciencia y el mundo, un instrumento capaz de expresar niveles profundos de comprensión si es habitado con presencia. El alma que alcanza este estadio ya no busca escapar de la experiencia humana, ni acelerar su salida del plano material. Comprende que cada gesto, cada palabra y cada acción son oportunidades de manifestar la conciencia unificada en forma tangible. La espiritualidad deja de estar confinada a momentos de introspección y se vuelve visible en lo simple, en cómo se escucha a otro, en cómo se responde al conflicto, en cómo se habita el silencio y también en cómo se actúa frente a la injusticia. En este bloque, la relación con el cuerpo cambia de manera radical. Ya no es visto solo como un medio para satisfacer deseos ni como una fuente constante de limitaciones, sino como un territorio de escucha. Las sensaciones corporales se vuelven mensajes, indicadores sutiles del estado interno del alma. El cansancio, la tensión o la incomodidad dejan de ser enemigos a vencer y se convierten en señales que invitan a la corrección, al descanso o a la reevaluación del rumbo. La encarnación consciente también transforma la manera en que el alma se vincula con el tiempo. El pasado pierde su peso como carga identitaria y el futuro deja de ser una proyección ansiosa. El presente se revela como el único espacio real de acción y transformación. No desde una filosofía superficial, sino desde una experiencia directa.
la conciencia descubre que solo puede encarnarse plenamente aquí y ahora. Cada instante se vuelve un punto de contacto entre lo eterno y lo transitorio. En esta etapa, muchas conductas automáticas comienzan a disolverse. El alma se vuelve capaz de detectar patrones heredados, condicionamientos sociales y respuestas aprendidas antes de ejecutarlas. No se trata de un control rígido, sino de una pausa consciente que permite elegir. Esa capacidad de elección es uno de los signos más claros de la encarnación despierta. La vida deja de ser una sucesión de reacciones y se convierte en un proceso de participación deliberada. El bloque 10 también aborda una verdad exigente. Encarnar la conciencia implica asumir responsabilidad. Ya no es posible atribuir todo al destino, al karma o a fuerzas externas. El alma reconoce su capacidad de influencia, no como una carga moral, sino como una expresión natural de su nivel de presencia. Cada decisión, por pequeña que parezca, modela el campo de experiencia propio y colectivo. Esta comprensión genera humildad, pero también un compromiso profundo con la coherencia interna. Las relaciones humanas adquieren una función central en este estadio. Ya no son vistas únicamente como vínculos emocionales o sociales, sino como espejos evolutivos. Cada encuentro revela aspectos no integrados, zonas de resistencia o potenciales dormidos. El alma encarnada conscientemente no busca relaciones perfectas, sino relaciones reales, capaces de mostrar tanto la luz como la sombra sin necesidad de negación. La honestidad emocional se vuelve una práctica espiritual en sí misma. En el plano de la acción, este bloque introduce el concepto de influencia silenciosa. El alma ya no necesita convencer, imponer ni demostrar. Su presencia, alineada y clara, genera impacto de manera natural. Las palabras se vuelven más precisas, los silencios más elocuentes y las decisiones más simples. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque la energía deja de dispersarse en luchas innecesarias. La coherencia interna actúa como un eje organizador. La encarnación consciente también redefine el propósito. Este deja de ser una meta futura o una misión grandiosa que debe descubrirse intelectualmente. El propósito se experimenta como una cualidad del estar, una forma particular de participar en la realidad. El alma comprende que no vino necesariamente a hacer algo extraordinario, sino a estar plenamente presente en aquello que hace, sea grande o pequeño. Esa presencia transforma la acción ordinaria en un acto significativo. En este bloque, el miedo a la muerte comienza a perder su intensidad. No porque se niegue la finitud del cuerpo, sino porque la conciencia ha aprendido a habitarlo sin confundirse con él. La vida es valorada con mayor profundidad precisamente porque es transitoria. Cada experiencia se vuelve preciosa, no por su duración, sino por su grado de presencia. Esta comprensión genera una relación más sana con la pérdida, el cambio y la impermanencia. El bloque 10 culmina con una integración esencial. El alma no está aquí para escapar del mundo, sino para revelarlo. La materia, cuando es habitada con conciencia, se convierte en un espacio de manifestación espiritual. El ciclo oculto de las almas no busca llevar a la conciencia fuera de la experiencia humana, sino permitir que lo profundo se exprese dentro de ella, transformando la vida cotidiana en un campo vivo de despertar. Desde esta encarnación lúcida, el camino continúa hacia niveles aún más sutiles de servicio, transmisión y expansión. El siguiente bloque explorará cómo el alma encarnada conscientemente comienza a operar como un punto de equilibrio entre planos, influyendo la realidad colectiva sin perder su centro, y participando del tejido invisible que conecta a todas las conciencias en evolución. Cuando el alma ha aprendido a encarnar la conciencia en la materia sin fragmentarse, comienza una fase aún más sutil y menos comprendida del ciclo oculto, su función como puente entre planos de existencia. En este estadio, el alma ya no vive únicamente para su propio proceso de comprensión o sanación, sino que se convierte, de manera natural, en un punto de conexión entre dimensiones de conciencia que normalmente permanecen separadas para la percepción humana ordinaria. Este rol no implica poderes sobrenaturales ni facultades visibles. No se manifiesta como milagros espectaculares ni como dominio sobre las leyes de la realidad. Se expresa de una forma mucho más silenciosa y profunda. El alma comienza a influir en el campo colectivo simplemente por la coherencia de su presencia. Allí donde está, algo se ordena. No por imposición, sino por resonancia. En este nivel, la conciencia percibe que la realidad no está compuesta por capas aisladas, sino por planos interpenetrados que coexisten simultáneamente. El mundo físico, el emocional, el mental y los planos más sutiles no están separados por muros, sino por niveles de vibración. El alma encarnada conscientemente aprende a moverse entre estos planos sin perder anclaje en la experiencia humana. Puede sentir lo invisible sin abandonar lo tangible,
comprender lo profundo sin desconectarse de lo cotidiano. El bloque 11 revela que esta capacidad no se desarrolla mediante técnicas forzadas ni entrenamientos externos, sino como consecuencia directa de la integración interna. Cuando el alma deja de rechazar partes de sí misma, cuando no huye de la sombra ni se aferra a la luz, su campo energético se vuelve estable. Esa estabilidad es lo que le permite sostener información de distintos planos sin fragmentarse ni confundirse. A partir de aquí, la percepción del tiempo comienza a transformarse de manera más evidente. El alma ya no experimenta el pasado, el presente y el futuro como una secuencia rígida, sino como corrientes de información accesibles desde el ahora. No en forma de visiones predeterminadas, sino como comprensiones intuitivas que guían decisiones, palabras y silencios. El alma no ve el futuro, pero reconoce tendencias, movimientos energéticos y puntos de inflexión antes de que se manifiesten plenamente en la materia. Esta sensibilidad ampliada conlleva una responsabilidad silenciosa. El alma comprende que cada estado interno genera ondas que se propagan más allá de lo personal. Una emoción no resuelta, una intención clara o una acción coherente impactan el campo colectivo de formas que no siempre son visibles, pero sí reales. Por eso, en este estadio, el trabajo interior deja de ser una búsqueda individual y se convierte en un acto de cuidado hacia el todo. El bloque 11 también aborda una verdad poco mencionada. No todas las almas están destinadas a cumplir este rol de puente en la misma medida o de la misma forma. Algunas lo hacen a través de la palabra, otras a través de la escucha, otras mediante la creación, el acompañamiento, la presencia silenciosa o incluso el retiro consciente. No existe una jerarquía entre estas expresiones. El valor no está en la visibilidad, sino en la fidelidad a la propia vibración. En esta etapa, el alma comienza a atraer naturalmente a otras conciencias que se encuentran en procesos similares. No por afinidad superficial, sino por resonancia profunda. Estos encuentros suelen ser intensos, breves o transformadores. No siempre están destinados a durar, sino a activar memorias, facilitar cierres o abrir nuevas comprensiones. El alma aprende a no aferrarse a estas conexiones, comprendiendo que cada encuentro cumple una función precisa en el entramado mayor. La noción de guía espiritual también se redefine en este bloque. El alma ya no busca respuestas externas de manera compulsiva. Aprende a reconocer la guía como un diálogo interno sutil, que se expresa a través de intuiciones claras, sincronías significativas y una sensación profunda de alineación o desalineación. Esta guía no dicta acciones específicas, sino que señala coherencias y advertencias que el alma aprende a respetar. Otro aspecto central de este bloque es la relación con el silencio. El alma descubre que el silencio no es ausencia de contenido, sino un plano activo de comunicación. En el silencio profundo, se perciben capas de información que no pueden traducirse en palabras sin perder su esencia. Por eso, muchas veces, el alma que actúa como puente parece hablar menos y observar más. No por distancia, sino por comprensión de que no todo necesita ser dicho para ser transmitido. En el plano emocional, este estadio no implica ausencia de conflicto o desafío. La diferencia es que el alma ya no se identifica completamente con el movimiento emocional. Puede atravesar tristeza, incertidumbre o cansancio sin perder su eje. Esta capacidad de sostener estados complejos, sin colapsar, es lo que le permite acompañar procesos ajenos sin absorberlos ni rechazarlos. El bloque 11 introduce también la idea de servicio no intencional. El alma no se propone salvar, despertar o guiar a otros. Simplemente vive desde su coherencia, y esa coherencia actúa como referencia para quienes están listos para percibirla. Este tipo de servicio no genera reconocimiento ni aplausos, pero tiene un impacto profundo y duradero en el tejido colectivo. Hacia el final de este bloque, se revela una comprensión clave. El alma que funciona como puente no pertenece completamente a ningún plano, pero tampoco está separada de ninguno. Habita la materia sin perder la memoria de lo sutil, y se mueve en lo sutil sin despreciar lo humano. Esta posición intermedia no es cómoda, pero es profundamente significativa. Es allí donde el ciclo oculto de las almas cumple una de sus funciones más delicadas: permitir que la conciencia se infiltre en la realidad sin romperla. El alma comprende entonces que no vino a escapar del mundo ni a trascenderlo desde afuera, sino a sostener la tensión creativa entre lo visible y lo invisible. En esa tensión, la realidad se transforma lentamente, no por fuerza, sino por presencia. Y es desde este punto de equilibrio que el ciclo continúa hacia una comprensión aún más amplia del propósito colectivo y del destino compartido de las conciencias en evolución. Al avanzar en el ciclo oculto de las almas, se alcanza un umbral donde la experiencia deja de ser predominantemente individual y comienza a revelarse como parte de una memoria compartida. En este estadio,
el alma descubre que no solo porta recuerdos personales de sus múltiples experiencias, sino que también está conectada a un campo de memoria colectiva donde se inscriben las vivencias, aprendizajes y heridas de innumerables conciencias a lo largo del tiempo. Esta memoria colectiva no funciona como un archivo lineal ni como un registro histórico convencional. No contiene fechas, nombres ni secuencias cronológicas claras. Se manifiesta como una resonancia profunda, una sensación de reconocimiento que emerge ante determinadas ideas, símbolos, lugares o experiencias. El alma no recuerda con la mente, recuerda con todo su campo de conciencia. Y ese recuerdo no informa, transforma. En este bloque, se revela que muchas de las preguntas existenciales que surgen en la vida humana no nacen únicamente de la experiencia personal, sino del contacto inconsciente con esta memoria colectiva. El anhelo de sentido, la nostalgia por algo indefinido, la sensación de haber olvidado una verdad esencial, son ecos de una sabiduría antigua que busca reactivarse. El alma siente que algo le pertenece, aunque no pueda nombrarlo. A medida que esta memoria comienza a activarse, la percepción de separación se debilita aún más. El alma comprende que su proceso no ocurre en aislamiento, sino en sincronía con innumerables procesos similares. Cada avance individual contribuye al despertar colectivo, y cada resistencia personal resuena también en el campo común. Esta comprensión no genera culpa ni presión, sino una sensación profunda de interdependencia consciente. El bloque 12 describe cómo, en este nivel, el despertar deja de ser un objetivo personal y se convierte en una frecuencia compartida. No se trata de que todos despierten de la misma manera ni al mismo tiempo, sino de que el campo colectivo se vuelve más receptivo a la conciencia. Ideas que antes eran incomprendidas comienzan a ser aceptadas. Preguntas que antes generaban rechazo empiezan a ser escuchadas. El cambio no ocurre por imposición, sino por maduración. En esta etapa, el alma reconoce que muchas de sus luchas internas no le pertenecen exclusivamente. Patrones de miedo, carencia, dominación o desconexión han sido transmitidos a lo largo de generaciones y reforzados por estructuras colectivas. Al tomar conciencia de esto, el alma deja de interpretarse como defectuosa y comienza a verse como un punto de transformación dentro de una historia mucho más amplia. Sanar ya no es solo un acto personal, sino un gesto que reverbera en el tejido común. El bloque profundiza en la idea de que cada alma despierta actúa como un nodo de reorganización dentro de la red colectiva. No necesita comunicar grandes verdades ni liderar movimientos visibles. Su sola coherencia interna introduce orden en un sistema que durante mucho tiempo funcionó desde la fragmentación. Este orden no es rígido, sino orgánico, similar al que se observa en la naturaleza cuando los sistemas se autorregulan. A partir de aquí, la relación con la humanidad cambia de forma significativa. El alma deja de ver a la sociedad únicamente como una fuente de conflicto o alienación y comienza a percibirla como un organismo en proceso de aprendizaje. Incluso las expresiones más densas o destructivas son comprendidas como síntomas de desconexión, no como fallas irreparables. Esta mirada no justifica el daño, pero permite responder desde la lucidez en lugar de la reacción. El bloque 12 también introduce el concepto de responsabilidad vibracional. El alma comprende que no solo importa lo que hace, sino desde dónde lo hace. Una acción aparentemente correcta ejecutada desde el miedo, refuerza la misma frecuencia que intenta combatir. En cambio, una acción simple realizada desde la presencia y la coherencia puede generar un impacto profundo. Esta comprensión redefine la noción de cambio social y espiritual. En el plano interno, esta activación de la memoria colectiva puede generar momentos de intensidad emocional. El alma puede experimentar oleadas de tristeza sin causa aparente, compasión profunda por realidades desconocidas o una sensación de duelo que no se vincula a experiencias personales. El bloque explica que estas emociones no son regresiones, sino procesos de integración. El alma está aprendiendo a sostener no solo su historia, sino también fragmentos de la historia compartida. La creatividad adquiere un rol central en esta fase. Muchas almas comienzan a expresar esta memoria colectiva a través del arte, la palabra, el movimiento o la creación simbólica. No como una elección consciente, sino como una necesidad interna de dar forma a lo que no puede ser explicado racionalmente. Estas expresiones actúan como puentes entre lo individual y lo colectivo, facilitando el reconocimiento mutuo entre conciencias en proceso de despertar. Hacia el final del bloque, se revela una comprensión fundamental: el despertar colectivo no es un evento futuro ni un colapso repentino de conciencia. Es un proceso gradual, silencioso y profundamente humano. Se construye a través de miles de decisiones pequeñas, de actos de honestidad interna, de silencios sostenidos y de presencias coherentes. Cada alma que recuerda contribuye a que la memoria colectiva se reorganice.
El bloque 12 concluye afirmando que el ciclo oculto de las almas no tiene como fin crear una humanidad perfecta, sino una humanidad consciente de su interconexión. Una humanidad capaz de reconocerse en la experiencia del otro, de aprender de su historia compartida y de asumir, con humildad y lucidez, que la evolución no es individual ni colectiva, sino ambas al mismo tiempo. Desde esta comprensión, el camino continúa hacia etapas aún más profundas, donde el alma comienza a participar activamente en la reconfiguración consciente del destino común. En el desarrollo del ciclo oculto de las almas, llega un punto decisivo en el que la conciencia, habiendo integrado su dimensión individual y su pertenencia a la memoria colectiva, enfrenta una elección silenciosa pero determinante, la elección del servicio. No se trata de un mandato externo ni de una obligación moral impuesta por una autoridad espiritual. Es una maduración interna, un reconocimiento profundo de que la propia expansión de conciencia encuentra su sentido más pleno cuando se orienta hacia el bienestar del conjunto. En este estadio, el alma comprende que el servicio no es sacrificio ni renuncia forzada. Durante mucho tiempo, esta palabra fue asociada al sufrimiento, a la negación del deseo o a la anulación del yo. Sin embargo, el ciclo revela una comprensión distinta. Servir es permitir que la coherencia interna se exprese de forma natural en el mundo. Es una consecuencia directa de la claridad, no una imposición contraria a la naturaleza del ser. El bloque 13 describe cómo el propósito comienza a redefinirse. Ya no se vive como una meta futura que debe alcanzarse ni como una misión grandiosa que otorgará valor personal. El propósito se revela como una cualidad del estar, una forma particular de presencia que se manifiesta en cada acción, por simple que parezca. El alma descubre que no vino a cumplir un rol específico predeterminado, sino a encarnar una frecuencia que se expresa de múltiples maneras según el contexto. En esta etapa, se disuelve progresivamente la necesidad de reconocimiento. El alma comprende que la validación externa, aunque humana, ya no es el motor de sus decisiones. Esto no implica indiferencia hacia los demás, sino una libertad profunda respecto a la aprobación. El servicio verdadero no busca aplausos ni recompensas visibles. Se sostiene en la certeza interna de estar alineado con la propia esencia. El bloque 13 también aborda la relación entre servicio y límites. A diferencia de las etapas iniciales del despertar, donde el alma puede confundirse y entregarse en exceso, aquí surge una comprensión más madura. Servir no significa agotarse ni perderse en las necesidades ajenas. El alma aprende a discernir cuando su presencia es requerida y cuando el respeto por el proceso del otro implica retirarse. Esta capacidad de poner límites claros es una señal inequívoca de integración. En el plano cotidiano, el servicio adopta formas simples y concretas. Puede expresarse en la escucha atenta, en la palabra precisa, en la acción justa o incluso en el silencio oportuno. El alma deja de buscar escenarios extraordinarios para sentirse útil. Reconoce que la transformación más profunda ocurre en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, donde la conciencia tiene la oportunidad de encarnarse sin máscaras. A medida que esta elección se consolida, el alma experimenta una expansión del sentido de responsabilidad. No como carga, sino como lucidez. Comprende que sus estados internos influyen en el entorno y que su coherencia puede facilitar o dificultar procesos ajenos. Esta responsabilidad no genera ansiedad, sino una atención más refinada a la propia alineación. El trabajo interior se vuelve inseparable del impacto externo. El bloque 13 revela también que el servicio auténtico no intenta cambiar a otros. No busca convencer, corregir ni acelerar procesos. Se limita a ofrecer una presencia clara que permita al otro reconocerse. Esta actitud genera un espacio de confianza donde la transformación puede emerger sin resistencia. El alma aprende que la verdadera ayuda no consiste en dar respuestas, sino en sostener preguntas fértiles. En esta fase, muchas almas sienten el impulso de transmitir lo aprendido, ya sea a través de la palabra, la enseñanza, el arte o el acompañamiento. Sin embargo, el bloque enfatiza que transmitir no es imponer. La sabiduría compartida desde este nivel no se presenta como verdad absoluta, sino como experiencia vivida. Esta forma de transmisión respeta la libertad del otro y honra la diversidad de caminos. La relación con el error también se transforma. El alma comprende que equivocarse no invalida el servicio ni contradice el propósito. Los errores se integran como parte del aprendizaje continuo. Esta aceptación reduce la rigidez interna y permite una expresión más auténtica. El servicio deja de estar condicionado a la perfección y se vuelve humano, cercano y accesible. El bloque 13 introduce una idea clave: el servicio verdadero no siempre se percibe como espiritual. Muchas veces se manifiesta en ámbitos considerados ordinarios o incluso seculares. El alma puede servir desde cualquier rol,
profesión o contexto, siempre que actúe desde la coherencia y la presencia. Esta comprensión libera al propósito de marcos limitantes y permite que la conciencia se infiltre en todos los espacios de la experiencia humana. A nivel interno, esta etapa suele traer una sensación de estabilidad profunda. No ausencia de desafíos, sino una confianza serena en la dirección del propio camino. El alma ya no necesita compararse ni apresurarse. Reconoce que cada proceso tiene su ritmo y que el servicio florece cuando se respeta ese ritmo, tanto en uno mismo como en los demás. Hacia el final del bloque, se revela que la elección del servicio no es un punto final del ciclo, sino un umbral hacia una participación más consciente en la evolución colectiva. El alma comprende que su maduración no la separa del mundo, sino que la integra más profundamente en él. Desde esta comprensión, el servicio se vuelve una expresión natural de la conciencia despierta, un movimiento espontáneo que contribuye al equilibrio del conjunto sin perder la singularidad del individuo. El bloque 13 concluye afirmando que cuando el propósito madura y el servicio se elige desde la libertad, el ciclo oculto de las almas alcanza un nivel de coherencia que permite avanzar hacia etapas aún más amplias de integración. Etapas donde la conciencia no solo sirve al presente, sino que comienza a participar activamente en la gestación de futuros posibles, sosteniendo con lucidez el delicado equilibrio entre lo que es y lo que puede llegar a ser. Al avanzar en el ciclo oculto de las almas, se llega a una de las etapas más exigentes y transformadoras del proceso, la integración consciente de la sombra. En este punto, el alma comprende que no puede continuar expandiendo su conciencia si sigue fragmentándose internamente, separando lo que considera luminoso de aquello que juzga oscuro, inaceptable o indeseable. La verdadera unidad no se alcanza negando partes de uno mismo, sino reconociéndolas, comprendiéndolas y reintegrándolas. Durante mucho tiempo, la sombra fue interpretada como un obstáculo espiritual, como aquello que debía ser eliminado o trascendido. Sin embargo, en este estadio del ciclo, el alma descubre que la sombra no es el enemigo de la conciencia, sino su territorio no iluminado. Son aspectos de la experiencia que fueron reprimidos, negados o distorsionados por miedo, dolor o condicionamiento. Integrarlos no implica actuar desde ellos, sino reconocer su origen y su función. El bloque 14 revela que toda sombra tiene una raíz comprensible. Detrás de cada reacción desmedida, de cada impulso inconsciente o de cada resistencia persistente, existe una necesidad no atendida, una herida no integrada o una verdad que no pudo ser expresada en su momento. El alma deja de juzgar estos contenidos internos y comienza a observarlos con una atención firme pero compasiva. Esta observación marca el inicio de una integración real. A medida que este proceso avanza, el alma descubre que muchas de las cualidades que admiraba o rechazaba en otros eran proyecciones de su propia sombra. La irritación, la idealización, la envidia o el rechazo se revelan como señales de aspectos internos no reconocidos. Esta comprensión no genera culpa, sino responsabilidad consciente. El alma aprende a retirar la proyección y a asumir lo que le pertenece, recuperando energía que antes estaba dispersa. En este bloque, la identidad comienza a flexibilizarse. El alma deja de definirse exclusivamente por sus virtudes, sus roles o sus logros, y acepta su complejidad. Reconoce que puede ser fuerte y vulnerable, clara y confundida, amorosa y temerosa, sin que estas polaridades se anulen entre sí. Esta aceptación reduce la lucha interna y permite una sensación de coherencia profunda, incluso en medio de la imperfección. La integración de la sombra también transforma la relación con el error y el fracaso. El alma comprende que no todo aprendizaje ocurre desde el acierto. Muchas comprensiones esenciales emergen precisamente de experiencias que antes eran consideradas desviaciones del camino. Al integrar estas vivencias, el alma recupera fragmentos de sí misma que habían quedado atrapados en la negación. Cada fragmento reintegrado fortalece la unidad interior. El bloque 14 aborda un aspecto delicado: el miedo a la propia profundidad. Muchas almas temen mirar su sombra porque creen que encontrarán algo irreparable. Sin embargo, este bloque revela que lo que suele encontrarse no es maldad esencial, sino dolor no expresado, necesidades ignoradas y una enorme cantidad de energía vital retenida. Al permitir que esa energía se libere de manera consciente, la vitalidad del alma se expande. En esta etapa, la compasión deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia encarnada. Al comprender sus propias contradicciones, el alma desarrolla una comprensión más profunda hacia las contradicciones ajenas. Esto no implica justificar comportamientos dañinos, sino reconocer la complejidad de los procesos humanos. La mirada se vuelve menos reactiva y más discerniente, capaz de sostener la verdad sin dureza. La integración de la sombra también tiene efectos directos en la expresión del servicio. El alma ya no sirve desde una imagen idealizada de sí misma,
sino desde una autenticidad más completa. Esta autenticidad genera confianza, porque no se basa en la perfección, sino en la honestidad. El servicio se vuelve más humano, más cercano y, paradójicamente, más profundo. En el plano interno, esta etapa puede venir acompañada de momentos de intensidad emocional. Recuerdos olvidados, emociones contenidas y patrones antiguos pueden emerger con fuerza. El bloque enfatiza que estos movimientos no son retrocesos, sino señales de reorganización interna. El alma está integrando capas que durante mucho tiempo permanecieron separadas para poder avanzar hacia niveles más amplios de unidad. A medida que la sombra se integra, el diálogo interno cambia. La crítica constante se suaviza y da lugar a una escucha más atenta. El alma aprende a corregirse sin castigarse, a reconocer errores sin perder dignidad y a evolucionar sin violencia interna. Esta transformación del diálogo interno es uno de los indicadores más claros de madurez espiritual. El bloque 14 culmina con una revelación esencial. La unidad interior no significa ausencia de conflicto, sino capacidad de sostenerlo sin fragmentación. El alma integrada no es aquella que nunca duda o nunca siente miedo, sino aquella que puede atravesar esas experiencias sin perder contacto con su centro. Desde esta unidad, la conciencia se vuelve más estable y más disponible para participar en procesos colectivos complejos. Al cerrar este bloque, se comprende que la integración de la sombra no es un evento puntual, sino un proceso continuo que acompaña toda expansión de conciencia. Cada nuevo nivel de claridad revela nuevas capas a integrar. Lejos de ser un obstáculo, este proceso se convierte en una garantía de profundidad y solidez. El ciclo oculto de las almas avanza así hacia etapas donde la unidad interior permitirá una participación aún más consciente en la transformación del mundo compartido. A medida que el alma integra su sombra y alcanza una mayor unidad interior, emerge una etapa especialmente sutil del ciclo oculto, la disolución del ego espiritual. Este proceso no suele ser evidente ni inmediato, ya que el ego, al verse amenazado en sus formas más densas, aprende a ocultarse bajo máscaras de espiritualidad, conocimiento o aparente despertar. En este bloque, el alma es invitada a atravesar una de las pruebas más silenciosas y profundas de su maduración. El ego espiritual no se manifiesta como arrogancia evidente, sino como identificación con la idea de estar despierto, consciente o avanzado. El alma puede comenzar a definirse por sus comprensiones, sus experiencias internas o su rol dentro de un camino espiritual. Sin darse cuenta, sustituye viejas identidades por otras más sutiles, pero igualmente limitantes. El bloque 15 revela que esta identificación, aunque comprensible, detiene la expansión real de la conciencia. En esta etapa, el alma comienza a percibir una incomodidad difícil de nombrar. Aquello que antes otorgaba sentido, seguridad o dirección comienza a perder fuerza. Prácticas, conceptos o narrativas espirituales que antes resultaban inspiradoras ya no generan la misma resonancia. Esta sensación no indica pérdida del camino, sino una invitación a soltar estructuras internas que ya cumplieron su función. El bloque describe cómo el alma aprende a reconocer la diferencia entre conciencia y autoimagen. Comprende que la verdadera claridad no necesita ser afirmada ni defendida. Cuando hay presencia real, no existe la necesidad de compararse, de corregir a otros ni de demostrar comprensión. Esta realización puede resultar desestabilizante, ya que despoja al alma de referencias internas que durante mucho tiempo le brindaron identidad. La disolución del ego espiritual no ocurre a través de confrontaciones externas, sino mediante una serie de revelaciones internas silenciosas. El alma comienza a notar cuando habla desde la necesidad de ser validada, cuando comparte desde el deseo de influir y cuando actúa desde una imagen idealizada de sí misma. Esta observación no genera culpa, sino una lucidez creciente que debilita progresivamente la identificación. En este bloque, la humildad deja de ser una virtud moral y se convierte en una consecuencia natural de la comprensión. El alma reconoce que la conciencia no le pertenece, que no es un logro personal ni un mérito acumulado. Es una cualidad del ser que se expresa cuando las condiciones internas lo permiten. Esta comprensión libera al alma de la carga de sostener una imagen y le permite descansar en una presencia más simple y genuina. El bloque 15 también aborda el temor a perder lo alcanzado. Muchas almas resisten este proceso porque creen que soltar la identidad espiritual implica retroceder o vaciarse de sentido. Sin embargo, el texto revela que lo que se disuelve no es la conciencia, sino la apropiación de ella. Al soltar la necesidad de definirse como alguien despierto, el alma se vuelve más disponible para la experiencia directa, sin intermediarios conceptuales. En esta etapa, el silencio interior adquiere una nueva profundidad. Ya no se busca como técnica ni como estado especial, sino que emerge de manera espontánea cuando la mente deja de construir relatos sobre sí misma.
En ese silencio, la conciencia se reconoce a sí misma sin necesidad de palabras. Esta experiencia no suele ser espectacular, pero es profundamente estabilizadora. El bloque destaca que, a partir de aquí, la relación con otros caminos espirituales cambia radicalmente. El alma deja de evaluar, comparar o jerarquizar procesos ajenos. Reconoce que cada conciencia se despliega según su propio ritmo y contexto. Esta mirada inclusiva no nace de una postura intelectual, sino de la ausencia de necesidad de posicionarse por encima o por debajo de otros. En el plano del servicio, la disolución del ego espiritual produce una transformación notable. El alma ya no sirve desde el rol de guía, maestro o referente, sino desde la presencia compartida. Se sitúa al mismo nivel que los demás, no por falsa modestia, sino por comprensión real de la igualdad esencial entre conciencias. Esta actitud genera vínculos más auténticos y espacios de intercambio más libres. El bloque 15 introduce una verdad fundamental. Mientras exista una identidad espiritual que defender, el ciclo no puede completarse plenamente. No porque dicha identidad sea incorrecta, sino porque toda identidad fija limita el flujo de la conciencia. El alma comienza a comprender que la verdadera libertad no consiste en adoptar la identidad correcta, sino en no quedar atrapada en ninguna. A nivel interno, este proceso puede venir acompañado de una sensación de vacío temporal. Al soltarse viejas referencias, el alma atraviesa un espacio donde no sabe quién es ni hacia dónde va. El bloque enfatiza que este vacío no es ausencia, sino potencial. Es el terreno fértil donde puede emerger una presencia más amplia, no condicionada por narrativas previas. El bloque 15 culmina con una integración silenciosa pero profunda. El alma descubre que no necesita definirse para ser. La conciencia no requiere etiquetas, logros ni relatos para manifestarse. Desde esta humildad consciente, la presencia se vuelve más estable, más abierta y más receptiva. El ciclo oculto de las almas avanza así hacia una etapa donde la individualidad no desaparece, pero deja de ser el centro, permitiendo que algo más vasto se exprese a través de ella sin resistencia. Tras la disolución progresiva del ego espiritual abordada en el bloque anterior, el ciclo oculto de las almas conduce a una fase decisiva y profundamente transformadora, la entrega consciente. Este bloque no se refiere a una rendición pasiva ni a la resignación ante la vida, sino a un acto interno de confianza radical en el flujo de la existencia. El alma comienza a experimentar lo que significa vivir sin la necesidad constante de controlar, anticipar o dirigir cada aspecto de su proceso. En esta etapa, el alma descubre que gran parte de su sufrimiento previo no provenía de las experiencias en sí, sino del intento constante de gestionarlas desde la mente. Incluso en los caminos espirituales, el deseo de controlar la evolución personal, los tiempos del despertar o los resultados de la práctica se convierte en una fuente silenciosa de tensión. El bloque 16 revela que la verdadera madurez espiritual surge cuando el alma reconoce los límites del control y se abre a una inteligencia más amplia que la trasciende. La entrega consciente comienza con una observación honesta. El alma nota cuánta energía ha invertido en sostener expectativas, planes internos y proyecciones futuras. Al volverse consciente de este desgaste, surge naturalmente la pregunta profunda: ¿qué ocurre si dejo de empujar el río y permito que fluya? Esta pregunta no busca una respuesta intelectual, sino una experiencia directa que se despliega gradualmente. El bloque describe cómo el alma atraviesa una fase de aparente vulnerabilidad. Al soltar el control, se expone a la incertidumbre y a la ausencia de garantías. Este estado puede generar temor, ya que la mente asocia seguridad con previsibilidad. Sin embargo, a medida que la entrega se profundiza, el alma comienza a percibir una estabilidad más sutil, no basada en certezas externas, sino en una confianza interna silenciosa. Uno de los aprendizajes centrales de este bloque es la diferencia entre acción y control. El alma no deja de actuar ni de participar en la vida, por el contrario, aprende a actuar sin apego al resultado. Las decisiones ya no surgen del miedo a perder ni del deseo de asegurar un futuro específico, sino de una resonancia interna clara con el momento presente. Esta forma de acción resulta más precisa, más alineada y sorprendentemente más efectiva. El bloque 16 también aborda la disolución de la lucha interna. Durante gran parte del ciclo, el alma se debatió entre lo que es y lo que cree que debería ser. En esta etapa, esa tensión comienza a relajarse. La entrega consciente implica aceptar plenamente la experiencia actual, sin etiquetarla como correcta o incorrecta. Esta aceptación no significa conformismo, sino una base sólida desde la cual cualquier transformación auténtica puede emerger. A nivel emocional, el alma experimenta una mayor amplitud. Las emociones siguen apareciendo, pero ya no son reprimidas ni dramatizadas. Se viven como movimientos naturales de la energía interna. Al no resistirse a ellas,
pierden gran parte de su intensidad reactiva. El bloque señala que esta relación más fluida con las emociones es una consecuencia directa de soltar el control mental sobre la experiencia. En el plano espiritual, la entrega consciente permite que la intuición ocupe un lugar central. El alma comienza a confiar en percepciones sutiles que antes eran ignoradas o cuestionadas. No se trata de voces externas ni de mensajes espectaculares, sino de una sensación clara de dirección interna que se manifiesta en el cuerpo, en el ritmo de las decisiones y en la sincronía de los acontecimientos. El bloque 16 subraya que esta fase suele venir acompañada de cambios externos significativos. Relaciones, actividades o entornos que ya no resuenan con la nueva frecuencia interna tienden a disolverse de manera natural. Aunque estos cambios pueden generar incomodidad inicial, el alma comienza a notar que cada cierre crea un espacio para algo más coherente con su estado actual de conciencia. Un aspecto clave de este bloque es la comprensión de que el flujo de la vida no es caótico, sino profundamente ordenado, aunque no siempre comprensible desde la mente lineal. Al alinearse con este flujo, el alma experimenta una sensación de acompañamiento constante. No porque todo sea fácil, sino porque incluso los desafíos adquieren un sentido distinto, menos personal y más integrador. La entrega consciente también transforma la relación con el tiempo. El alma deja de vivir obsesionada con el futuro o atrapada en el pasado. El presente se convierte en el punto de referencia principal. Desde ahí, las acciones surgen de manera más orgánica. El bloque destaca que esta presencia sostenida no es un estado forzado, sino una consecuencia natural de haber soltado la necesidad de controlar lo que aún no existe. En esta etapa, el alma comprende que el control era una estrategia aprendida para sobrevivir en estados de separación. A medida que la sensación de unidad interna se fortalece, dicha estrategia deja de ser necesaria. El alma no se disuelve en la vida, sino que se integra con ella, participando activamente sin oponerse al movimiento natural de los acontecimientos. El bloque 16 culmina con una integración profunda. El alma reconoce que la entrega no es un acto único, sino una práctica viva que se renueva en cada momento. Cada vez que surge la tentación de controlar, aparece también la oportunidad de soltar. En esta danza entre acción y confianza, el alma se establece en un estado de fluidez consciente que prepara el terreno para las etapas finales del ciclo oculto. Desde este punto, la conciencia se expresa con mayor suavidad, claridad y coherencia. La vida deja de ser un escenario que debe ser dominado y se revela como un proceso que puede ser habitado plenamente. Así, el ciclo continúa su despliegue, conduciendo al alma hacia niveles aún más profundos de integración y presencia. Luego de la entrega consciente desarrollada en el bloque anterior, el ciclo oculto de las almas conduce a una fase aún más silenciosa y profunda, el despertar de la memoria esencial. Este bloque aborda un fenómeno que no puede forzarse ni provocarse deliberadamente, porque no pertenece al ámbito del esfuerzo personal. Se trata del recuerdo del origen, una memoria que no es mental ni biográfica, sino vibratoria, anterior incluso a la identidad individual. En esta etapa, el alma comienza a reconocer que siempre supo lo que ahora empieza a recordar. No se trata de adquirir información nueva, sino de permitir que emerja aquello que estuvo velado por capas de condicionamiento, experiencias y narrativas personales. El bloque 17 describe este proceso como un desenterrar sin excavar, donde la memoria aparece espontáneamente cuando cesa la interferencia del ego. La memoria profunda no se manifiesta como imágenes claras o escenas del pasado, aunque en algunos casos pueden surgir símbolos o sensaciones antiguas. Su forma principal es una certeza silenciosa, una sensación de familiaridad absoluta con la existencia. El alma siente que ha estado aquí antes, no en términos de vidas pasadas específicas, sino como parte de un campo consciente más amplio que trasciende el tiempo lineal. Este bloque explica que dicho recuerdo no afirma una identidad separada, sino todo lo contrario. A medida que la memoria se activa, el sentido de individualidad rígida se suaviza aún más. El alma reconoce que su verdadera naturaleza no está limitada a un nombre, una historia o una forma. Se experimenta como presencia consciente encarnada temporalmente, pero no definida por la encarnación. Uno de los aspectos más relevantes de este bloque es la disolución del miedo existencial. Al recordar su origen, el alma deja de temer profundamente a la muerte, al vacío o a la desaparición. No porque tenga respuestas intelectuales sobre lo que ocurre después, sino porque reconoce, a nivel íntimo, que su esencia no puede ser destruida. Esta certeza no genera euforia, sino una serenidad estable y sobria. El bloque 17 también aborda cómo este recuerdo transforma la percepción del sufrimiento. El alma comprende que el dolor, aunque real en la experiencia humana, no es el fundamento de la existencia. Al recordar su origen,
El sufrimiento pierde su carácter absoluto y se revela como una experiencia transitoria dentro de un campo mucho más vasto de conciencia. Esto no niega el dolor, pero lo contextualiza, reduciendo su peso identitario. A nivel interno, el alma entra en una fase de profunda simplicidad. Muchas preguntas que antes parecían urgentes dejan de tener relevancia. No porque hayan sido respondidas, sino porque ya no sostienen la misma carga emocional. El bloque describe este estado como un silencio fértil, donde la mente continúa funcionando, pero sin dominar la experiencia. El recuerdo del origen también modifica la relación del alma con los demás. Surge una comprensión directa de la interconexión. No como una idea espiritual, sino como una vivencia concreta. El alma reconoce fragmentos de sí misma en otras conciencias, incluso en aquellas que antes consideraba ajenas o difíciles. Esta percepción no elimina los límites saludables, pero sí disuelve gran parte del juicio y la separación. El bloque 17 enfatiza que esta memoria no convierte al alma en alguien especial ni superior. Por el contrario, suele traer consigo una profunda humildad. Al recordar su origen común con todo lo existente, el alma comprende que no hay jerarquías reales en el plano esencial. Cada forma de vida expresa la misma fuente desde una perspectiva única. En este punto del ciclo, el lenguaje comienza a quedarse corto. El alma nota que muchas de sus experiencias ya no pueden ser descritas con precisión. Esto no genera frustración, sino una aceptación tranquila de los límites de la comunicación simbólica. El bloque señala que esta incapacidad de explicar no es una falla, sino una señal de profundidad. La memoria profunda también trae consigo una redefinición del propósito. El alma ya no busca cumplir una misión grandiosa ni alcanzar un estado final. El simple hecho de estar presente, encarnado y consciente, se revela como suficiente. Desde esta comprensión, las acciones cotidianas adquieren un significado sutil pero poderoso, porque se realizan desde el recuerdo y no desde la carencia. Otro aspecto clave de este bloque es la integración del origen con la vida ordinaria. El recuerdo no aleja al alma del mundo, sino que la ancla más profundamente en él. La espiritualidad deja de ser una práctica separada y se convierte en una forma de habitar cada gesto, cada palabra y cada decisión con mayor coherencia interna. El bloque 17 aclara que este recuerdo no es permanente ni estático. Puede aparecer y retirarse, intensificarse o suavizarse. Sin embargo, incluso cuando parece ausente, deja una huella irreversible. El alma ya no puede volver a verse a sí misma de la misma manera que antes. Algo esencial ha sido reconocido, y esa comprensión transforma silenciosamente toda la experiencia. A medida que el bloque se aproxima a su cierre, se señala que el recuerdo del origen no es el final del ciclo, sino un umbral. A partir de aquí, el alma se prepara para encarnar esta memoria en la vida cotidiana de forma estable, sin necesidad de estados extraordinarios. La verdadera integración comienza cuando el recuerdo se expresa a través de la sencillez, la presencia y la coherencia. El bloque 17 concluye estableciendo que recordar el origen no significa abandonar la condición humana, sino vivirla desde una profundidad distinta. El alma no se retira del mundo, sino que lo habita con una conciencia más amplia, menos fragmentada y más compasiva. Así, el ciclo oculto continúa desplegándose, acercándose a su fase de integración final. Tras el despertar de la memoria profunda descrito en el bloque anterior, el ciclo oculto de las almas entra en una etapa decisiva, la encarnación consciente del recuerdo. Este bloque no se centra en experiencias internas extraordinarias, sino en el desafío más complejo y menos comprendido del camino del alma, vivir desde lo recordado dentro de la estructura cotidiana de la vida humana. El bloque 18 explica que recordar el origen no garantiza automáticamente una vida transformada. La verdadera prueba comienza cuando el alma debe integrar esa memoria en un cuerpo, una mente y un entorno que siguen funcionando bajo las leyes del tiempo, la emoción y la relación. Aquí, la conciencia ampliada se encuentra con hábitos antiguos, reacciones automáticas y dinámicas sociales que no desaparecen de inmediato. En esta fase, el alma aprende que la encarnación consciente no implica perfección ni ausencia de conflicto. Implica coherencia. La memoria del origen actúa como un eje interno que reorganiza gradualmente las decisiones, las prioridades y la forma de responder a la experiencia. El bloque enfatiza que esta integración es progresiva, a veces imperceptible, pero profundamente transformadora. Uno de los aspectos centrales de este bloque es la reconciliación entre lo absoluto y lo relativo. El alma reconoce su naturaleza eterna, pero también acepta plenamente su condición humana. No intenta escapar del cuerpo ni de las emociones, sino que las habita con mayor presencia.
El cuerpo deja de ser visto como un obstáculo espiritual y pasa a ser comprendido como el vehículo preciso para expresar la conciencia en este plano. El bloque 18 aborda cómo el recuerdo del origen modifica la relación con las emociones. Estas ya no son vividas como amenazas ni como identidades, sino como movimientos energéticos temporales. El alma siente tristeza, enojo o miedo, pero no se pierde en ellos. Existe una capa de observación tranquila que permite atravesar la emoción sin negarla ni dramatizarla. En el ámbito de las relaciones, la encarnación consciente genera un cambio sutil pero profundo. El alma ya no busca completarse a través del otro, ni imponer su visión. Surge una forma de vínculo más honesta, basada en la presencia y el respeto por el proceso ajeno. El bloque señala que esto puede generar ajustes dolorosos, ya que algunas relaciones sostenidas desde la carencia o la identificación dejan de tener sentido. Otro elemento clave de este bloque es la revisión del propósito personal. La encarnación consciente no siempre conduce a cambios externos drásticos, como abandonar un trabajo o iniciar una nueva misión visible. En muchos casos, el cambio es interno, la misma actividad se vive desde otro lugar. El alma comprende que el propósito no está necesariamente en lo que se hace, sino en desde dónde se hace. El bloque 18 también describe el surgimiento de una ética interna no impuesta. Las decisiones comienzan a alinearse espontáneamente con valores como la honestidad, la coherencia y la responsabilidad. No por obligación moral, sino porque actuar en contra de esa coherencia genera una sensación inmediata de desajuste interno. El alma aprende a escucharse con mayor claridad. En esta etapa, el tiempo es percibido de manera distinta. Aunque el reloj sigue marcando horas y días, la vivencia interna se desacelera. El alma se vuelve menos reactiva, más presente. El pasado pierde fuerza como carga emocional y el futuro deja de ser una fuente constante de ansiedad. El bloque explica que esta nueva relación con el tiempo no elimina la planificación, pero sí reduce la urgencia. La encarnación consciente también implica aceptar la imperfección como parte del proceso. El bloque 18 subraya que incluso con memoria del origen, el alma puede equivocarse, reaccionar desde viejos patrones o experimentar confusión. La diferencia es que ahora existe una capacidad de reconocimiento y corrección más rápida, sin autoengaño ni autoataque. Otro aspecto relevante es la forma en que el alma comienza a influir en su entorno sin intención de hacerlo. La coherencia interna genera un campo de calma que afecta sutilmente a los demás. No se trata de enseñar ni convencer, sino de irradiar presencia. El bloque aclara que esta influencia no siempre es bienvenida, ya que confronta inconscientemente a quienes aún evitan mirarse. El bloque 18 también explora la relación entre encarnación consciente y servicio. El servicio deja de ser un sacrificio y se convierte en una consecuencia natural de la claridad interna. El alma ayuda no para salvar, corregir o guiar, sino porque su forma de estar en el mundo facilita, ordena o acompaña. El servicio se expresa en gestos simples, no necesariamente visibles. A medida que avanza este bloque, se destaca la importancia de la paciencia. La encarnación del recuerdo no sigue un calendario fijo. El alma aprende a respetar sus propios ritmos y los del entorno. Forzar la integración suele generar desequilibrios, mientras que permitirla favorece una estabilidad profunda y duradera. El bloque 18 señala que, en esta fase, la espiritualidad deja de ser un tema central en el discurso interno del alma. No porque pierda importancia, sino porque se vuelve implícita. La vida misma se convierte en la práctica. Cada situación es una oportunidad de encarnar el recuerdo o de perderlo momentáneamente, sin culpa ni dramatización. Hacia el cierre del bloque, se establece que la encarnación consciente del recuerdo prepara al alma para la última gran fase del ciclo oculto, la integración total entre origen, experiencia humana y retorno. El alma ya no vive dividida entre lo espiritual y lo cotidiano. Ambos planos comienzan a percibirse como expresiones del mismo flujo de conciencia. El bloque 18 concluye afirmando que encarnar el recuerdo no significa vivir en un estado elevado constante, sino habitar la realidad tal como es, con una profundidad distinta. El alma camina, trabaja, se relaciona y enfrenta desafíos, pero lo hace desde una base interna que ya no depende del olvido. El ciclo se aproxima a su culminación, no como un final abrupto, sino como una síntesis viva. En este punto del guión, el ciclo oculto de las almas alcanza uno de sus momentos más profundos y determinantes, la síntesis final entre el origen, la experiencia humana y el retorno. El bloque 19 no describe un acontecimiento puntual ni una revelación repentina, sino un proceso silencioso mediante el cual el alma comienza a unificar todas sus etapas sin separación ni conflicto interno. El texto explica que, tras haber encarnado conscientemente el recuerdo,
el alma ya no se percibe como fragmentada entre lo que fue, lo que es y lo que será. Las líneas temporales que antes parecían separadas empiezan a superponerse en la vivencia interior. El origen deja de sentirse como algo distante, la vida humana deja de verse como una prueba aislada, y el retorno deja de ser una expectativa futura. Todo comienza a integrarse en un mismo estado de presencia continua. Uno de los conceptos centrales de este bloque es la disolución progresiva del miedo al final. El alma comprende que aquello que comúnmente se llama muerte no representa una ruptura, sino una transición natural dentro de un proceso mayor. Esta comprensión no surge desde una creencia aprendida, sino desde una certeza interna que se asienta lentamente. El bloque describe cómo esta certeza transforma la manera en que el alma vive cada día, reduciendo la ansiedad existencial y el apego desesperado a las formas. El bloque 19 profundiza en la idea de que la vida humana no es un desvío del camino espiritual, sino una de sus expresiones más complejas. El alma reconoce que cada experiencia vivida, incluso aquellas marcadas por el dolor, la confusión o la pérdida, formó parte de una arquitectura más amplia de aprendizaje y expansión de conciencia. No se trata de justificar el sufrimiento, sino de comprender su función dentro del proceso evolutivo del alma. En esta fase, el alma deja de buscar respuestas externas. Las grandes preguntas sobre el sentido de la existencia, el propósito individual y la naturaleza de lo divino ya no generan urgencia. No porque hayan sido respondidas de forma intelectual, sino porque han sido integradas como vivencias. El bloque señala que esta integración produce una calma profunda, estable, que no depende de circunstancias favorables. Otro aspecto relevante de este bloque es la transformación del concepto de identidad. El alma ya no se define exclusivamente por su historia personal, su nombre, su rol social o su cuerpo. Sin embargo, tampoco los rechaza. La identidad humana es aceptada como una manifestación transitoria, útil y válida, pero no como la totalidad del ser. Esta flexibilidad identitaria permite al alma adaptarse con mayor fluidez a los cambios inevitables de la vida. El bloque 19 describe cómo, en esta etapa, el alma comienza a experimentar una sensación de completitud que no proviene de logros externos. No hay una necesidad constante de alcanzar algo más para sentirse plena. Esta completitud no implica estancamiento ni falta de movimiento, sino una acción que surge desde la abundancia interna y no desde la carencia. En relación con el entorno, el alma desarrolla una mirada más amplia sobre la humanidad. Las diferencias, los conflictos y las contradicciones humanas ya no son vistas únicamente como fallas, sino como expresiones de distintos niveles de conciencia coexistiendo simultáneamente. El bloque enfatiza que esta comprensión no conduce a la indiferencia, sino a una compasión lúcida, sin idealización ni condescendencia. El bloque también aborda la noción de responsabilidad ampliada. Al integrar el origen, la vida y el retorno, el alma comprende que cada elección deja una huella no solo personal, sino colectiva. Esta comprensión no genera culpa, sino una mayor atención en la forma de pensar, hablar y actuar. La coherencia interna se convierte en una forma de contribución silenciosa al equilibrio general. Un punto clave de este bloque es la aceptación plena de la incertidumbre. Paradójicamente, cuanto más integrada está el alma, menos necesita certezas absolutas. El misterio deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio fértil. El bloque señala que esta aceptación del no saber es una de las señales más claras de madurez espiritual, ya que permite vivir con apertura sin perder estabilidad. El bloque 19 explora también la relación entre síntesis y desapego. El desapego aquí no se entiende como indiferencia ni renuncia forzada, sino como la capacidad de amar, participar y comprometerse sin aferrarse. El alma disfruta de la experiencia humana con intensidad, pero sin confundirla con su esencia última. Esta forma de desapego libera una enorme cantidad de energía vital. En esta etapa, el tiempo adquiere una cualidad casi simbólica. El alma sigue operando dentro de la secuencia temporal, pero ya no se identifica plenamente con ella. El pasado se integra como aprendizaje, el futuro se contempla como posibilidad, y el presente se convierte en el punto de convergencia donde todo ocurre. El bloque describe este estado como una presencia expandida, estable y serena. Hacia el tramo final, el bloque 19 introduce la idea de que la síntesis no es un cierre definitivo, sino una preparación. El alma se encuentra en un estado de equilibrio dinámico que le permitirá atravesar la transición final sin resistencia. No hay prisa por abandonar la experiencia humana, ni temor por prolongarla. Ambas opciones son vistas como válidas dentro del flujo mayor. El bloque concluye afirmando que, cuando el origen, la vida y el retorno se integran, el alma deja de sentirse en tránsito permanente. Surge una sensación de hogar interior que no depende del lugar ni de la forma.
Esta sensación acompaña al alma en cada experiencia, anticipando el cierre del ciclo oculto no como una pérdida, sino como una continuidad consciente. El bloque 20 representa el cierre del ciclo oculto de las almas, pero no en el sentido tradicional de un final definitivo, sino como la culminación consciente de un proceso que comenzó mucho antes de la encarnación y que se desplegó a lo largo de innumerables experiencias. En este tramo final del guión, el manuscrito describe el momento en que el alma, habiendo integrado todas sus etapas, se prepara para atravesar el umbral sin resistencia, sin miedo y sin apego. El texto explica que este cierre no ocurre de manera repentina ni espectacular. No hay señales externas, visiones grandiosas ni acontecimientos extraordinarios. El cierre del ciclo se manifiesta internamente como una profunda coherencia entre lo que el alma es, lo que experimenta y lo que expresa. Esta coherencia genera una sensación de alineación total, como si cada fragmento disperso de la conciencia hubiera encontrado finalmente su lugar. Uno de los aspectos más importantes de este bloque es la comprensión definitiva de que el retorno no implica una disolución de la identidad, sino una expansión de la misma. El alma no pierde lo aprendido ni lo vivido. Cada recuerdo, cada emoción y cada comprensión se integran como capas de una conciencia más amplia. El bloque señala que el temor a desaparecer surge únicamente mientras el alma se identifica de forma exclusiva con la personalidad humana. Una vez superada esa identificación, el retorno se percibe como un reencuentro, no como una pérdida. El bloque 20 profundiza en la idea de que el ciclo oculto no es un castigo ni una prueba impuesta desde afuera, sino una elección consciente del alma. Antes de encarnar, el alma habría aceptado atravesar el velo del olvido para experimentar la materia, la separación aparente y la limitación, con el propósito de expandir su comprensión del ser. El cierre del ciclo implica recordar esta elección y reconciliarse con ella plenamente. A medida que se aproxima el retorno, el alma experimenta una disminución natural de los conflictos internos. Las luchas que antes parecían esenciales pierden intensidad. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque dejan de ser interpretados como amenazas a la identidad. El bloque describe este estado como una serenidad activa, en la que el alma sigue participando de la vida humana, pero sin quedar atrapada en sus turbulencias. El manuscrito señala que, en esta etapa final, el alma desarrolla una percepción distinta del amor. El amor ya no se limita a vínculos específicos ni a condiciones determinadas. Se convierte en una cualidad constante del estado de conciencia. Esta forma de amor no busca poseer, corregir ni salvar, sino comprender y acompañar. El bloque sugiere que esta vibración amorosa es una de las señales más claras de que el ciclo está llegando a su cierre natural. Otro elemento central del bloque 20 es la liberación definitiva de la culpa. El alma comprende que cada error, cada decisión equivocada y cada acción dolorosa formaron parte de un aprendizaje necesario dentro del contexto limitado de la experiencia humana. Esta comprensión no elimina la responsabilidad, pero sí disuelve la autocondena. El perdón se vuelve espontáneo, dirigido tanto hacia uno mismo como hacia los demás. El bloque también aborda la relación final del alma con el cuerpo. El cuerpo deja de ser percibido como una prisión o un obstáculo y es reconocido como un vehículo sagrado que permitió la experiencia en la materia. El manuscrito describe una gratitud profunda hacia la forma física, incluso hacia sus limitaciones y fragilidades, entendidas ahora como parte esencial del diseño de la experiencia encarnada. En este tramo final, el tiempo pierde casi por completo su peso psicológico. El alma ya no vive proyectada hacia el futuro ni anclada al pasado. El presente se convierte en el único espacio real de existencia. El bloque afirma que esta presencia total es el estado más cercano al origen que puede experimentarse dentro de la vida humana, y actúa como un puente natural hacia el retorno. El bloque 20 introduce también la idea de que el cierre del ciclo no es obligatorio ni forzado. Algunas almas pueden elegir permanecer más tiempo en la experiencia humana, acompañando procesos colectivos o cumpliendo funciones específicas. Otras pueden optar por el retorno inmediato. Ambas elecciones son válidas y respetadas dentro del orden mayor. El manuscrito enfatiza que no existe jerarquía entre quienes regresan y quienes permanecen. A nivel colectivo, el bloque sugiere que el cierre del ciclo individual contribuye silenciosamente al despertar de la conciencia global. Cada alma que completa su proceso irradia coherencia, claridad y equilibrio, influyendo en su entorno sin necesidad de palabras ni acciones visibles. Esta influencia no busca convencer ni imponer, sino resonar. Hacia el final del bloque, el texto describe el momento exacto del cruce. No como un evento dramático, sino como un deslizamiento suave desde una forma de percepción hacia otra más amplia. El alma no abandona un lugar para ir a otro, sino que amplía su campo de conciencia hasta abarcar aquello que siempre fue. El origen no aparece como algo nuevo,
sino como algo profundamente familiar. El bloque concluye afirmando que el ciclo oculto de las almas no termina realmente, sino que se completa. Al completarse, deja de repetirse de la misma manera. El alma ya no necesita olvidar para aprender. Ha integrado la experiencia de la separación y ha recuperado la memoria de la unidad. Desde ese estado, cualquier nuevo movimiento será una expresión consciente, no una búsqueda inconsciente. Así, el cierre del ciclo no es un adiós a la existencia, sino el reconocimiento de que la vida, la muerte y el retorno son expresiones de una misma continuidad. El alma, al recordar esto, descansa finalmente en su propia totalidad.